Pues bienvenidos a La Mari Morena, les doy novedades de ultimísima hora. Noticia que está saliendo en estos momentos. En los periódicos la Fiscalía Anticorrupción pide prisión incondicional sin fianza, por lo tanto, para Ignacio González. Es decir, si esto es aceptado por parte del juez, veremos en unos momentos si lo acepta porque contestará de forma inmediata. Ignacio González pasará a estar en prisión incondicional, es decir, pasaría a estar exactamente igual que como está Francisco Granados. De hecho, se habla de que podrían incluso estar en la misma prisión. Les leo más noticias del día porque el día está como está. Eloy Velasco cifra en 23,3 millones el desfalco ocasionado en el caso Canal Isabel II. Más noticias. Detenido el consejero de OHL, Javier López Madrid, en la investigación del PP madrileño. Y por cierto, PSOE y Podemos se personan como acusación en el caso Canal Isabel II. Es decir, estábamos hablando de Púnica, veníamos de hablar de Taula, estábamos hablando de Gürtel. PSOE y Podemos toman este caso, el caso Canal Isabel II, el caso Operación Lezo, llámenle ustedes como quieran, lo toman como epicentro. Y yo tengo la sensación de que en medio de que está precisamente la negociación de presupuestos, que está en medio de esa situación en la cual Ciudadanos está apretándole las tuercas al Partido Popular, no sé yo si esto va a tener consecuencias mayores que un simple caso de corrupción, y hablo de la gobernabilidad. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar en un momento con Carlos Rojas, portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, sobre hasta dónde puede llegar toda la información que está saliendo ahora, qué puede ocurrir, porque una de las grandes preguntas en estos momentos es si Esperanza Aguirre va a aguantar o Esperanza Aguirre puede presentar su dimisión. No sabemos si lo hará ahora, en unos momentos vamos a hablar. Está con nosotros Libertad Martínez. Libertad tiene información porque de hecho ha estado consultando determinadas fuentes. Parece que no dimitiría, por lo menos, desde luego, hasta el día 3. Pero vamos a hablarlo en unos momentos. Esta es la información que está llegando. Me voy a ir a mi sitio. Va a hablar con nosotros en unos momentos Adolfo Prego también, uno de los abogados que además está en estos momentos en la Audiencia Nacional. Vendrá después y nos comentará las últimas novedades. Carlos Rojas, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Noche tremenda, ¿no? Bueno, sí, noche complicada. Noche complicada, pero tenemos claro que está actuando la justicia, que es el tiempo de la actuación de la justicia y, por tanto, respeto a esos tiempos, a los procedimientos judiciales. Y si alguien ha hecho algo, que lo pague ante la justicia y que actúe sin ningún tipo de contemplación. Te preguntaremos también, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros, sobre esa declaración en calidad de testigo que tiene que hacer ante el Tribunal de Gürtel Mariano Rajoy. Marcos García Montes, bienvenido. Buenas noches. Mucho trabajo, ¿no?, para los abogados. Pues sí. Pero vamos, no se lo dan ellos mismos, se lo dan Libertad Martínez, bienvenida. Buenas noches. Alejandro López Miguel, muy buenas. Buenas noches. Paco Maruenda, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Luego te voy a preguntar también, porque ya se ha conocido la testifical precisamente de Cristina Cifuentes, que ha dicho que tú no le habías coaccionado. En unos momentos te lo pregunto y me cuentas toda la información sobre lo que tenemos ahí. Ana Samboal, bienvenida. Buenas noches. Y Antonio Naranjo, bienvenido. Me alegro de lo que ha dicho Cifuentes de Paco, ¿eh? ¿El qué? Que me alegro de que Cifuentes haya dicho eso de Paco. En unos momentos nos cuentas toda la información, Paco, de qué es lo que pasaba precisamente con esa historia de la filtración, no filtración, etcétera, y las testificales que ha habido, la tuya y la de Cristina Cifuentes ya realizada. Vamos a lanzar la pregunta para todos los telespectadores. Ahí lo tienen. Con todo lo que está cayendo, ¿quién consideran ustedes que tiene más corrupción, Partido Popular o Partido Socialista? Nos vamos a publicidad, volvemos y empezamos ya. Luis Valcarce, Cintia Novile, os doy los últimos titulares. La Fiscalía, repito, lo comentábamos antes, pide prisión sin fianza para Ignacio González. Es decir, entraría, si lo acepta el juez, sí o sí en prisión, posiblemente esta misma noche. El fiscal pide prisión eludible, esta sí, bajo fianza de 1 millón de euros para López Madrid. Atención porque siguen saliendo esas peticiones de prisión. Cintia. Sí, vamos a contar esa última hora porque Eloy Velasco ha ordenado prisión incondicional sin fianza para Ignacio González. Es la última hora. El juez Eloy Velasco además cifra en 23,3 millones el desfalco en el caso de Isabel II, del canal Isabel II. Luis, cuéntanos cómo hemos llegado hasta aquí. Efectivamente, ¿de dónde salen esos 23 millones? Bueno, esto se destapa allá por el 2015. Es decir, hay que tener en cuenta que el canal Isabel II es la joya de la corona de la administración española, de la administración madrileña. Entonces, esos 23 millones, ¿de qué surgen? Surgen de una compra, de una empresa brasileña, que se compra a través de una trama de también filiales que tenía el canal Isabel II, que se fueron haciendo a partir de entre el 2001 y el 2013. En el 2013 se crea una sociedad en Uruguay, una firma pantalla, llamada Soluciones Andinas de Agua. Estas Soluciones Andinas está creada, como te digo, en Uruguay, es una firma pantalla y es con la cual se crea, con fondos que vienen de Suiza, esta empresa
empresa que se llama Emisao Engenharia, que es una empresa de Brasil. Salen 23 millones de euros. Ahí sería, efectivamente, ahí sería donde el Esos serían los 23 millones de euros. Está marcando en estos momentos que se habría quedado un remanente de 23,3 millones de euros. Claro, porque esta empresa, notan en el informe que Cifuentes después envía a la Fiscalía, dice, mire, es que esta empresa la pagaron 23,3 millones y 2 años después cuesta 5 millones. ¿A dónde se ha ido a parar ese dinero? Con lo cual, ¿qué es lo que ve el juez Velasco? Que han desaparecido en estas operaciones donde el cerebro es Rodríguez Sobrino, la mano derecha de Ignacio González, unos 36 millones de euros que no se saben a dónde han ido a parar. Pero todo, el corazón, la madre del cordero, es a partir de la compra de esta empresa en Brasil a través de esta sociedad pantalla en Uruguay. Y el cerebro es la mano derecha de Ignacio González. ¿Qué cree Velasco? Que Ignacio González, a través de estas sociedades pantalla, desvió dinero público del canal Isabel II, insistimos, la joya de la corona de la administración madrileña, a distintas cuentas, muchas de ellas en Suiza, para beneficio propio. Por ello se le expulsa, se le suspende de la militancia en el Partido Popular a Ignacio González e incluso Carlos le lleva a ser detenido. Bueno, estos son los últimos datos que están apareciendo, Marcos, Carlos, precisamente de la información que está saliendo. De momento creo que no tenemos todavía el auto, ¿verdad?, de petición. Bueno, hay una cosa de esa prisión incondicional para Ignacio González. Hay una cosa que tenemos que dejar clara, porque solamente se puede pedir el juez decretar prisión si lo pide el fiscal, las acusaciones o la acción popular. Pero aquí viene el otro debate. Si lo piden, el juez puede decretar libertad, aunque te lo pidan. Pero en este caso creo que ha decretado prisión. ¿Ya ha decretado prisión? Eso es lo que está apareciendo en los medios de comunicación. O sea, que en estos momentos ya estaría saliendo que el juez acepta esa petición de la Fiscalía. Y luego hay otro punto importante. ¿A qué prisionera? Porque hay veces que no se les coloca en la misma prisión. En este caso está Soto, ya está en Soto uno de ellos, a lo mejor lo manda. ¿No se puede elegir? No. El juez manda prisión provisional, luego la administración penitenciaria, pero hay veces que el juez dice no me los pongan juntos. Yo puedo ir a Extremera, que estaría con Granados, puedo ir a Aranjuez, que es una prisión de cumplimiento, o puedo ir a Navalcarnero o a Alcalamero. Carlos Rojas, ¿en qué situación deja esto? Mencionaba yo al inicio del programa la situación de gobernabilidad bastante débil que tiene el Partido Popular, con apoyos muy puntuales y bastante condicionados, sobre todo últimamente, por parte de Ciudadanos. Con un Partido Socialista que se ha personado directamente en la acusación, es decir, es evidente ya que va a hacer bandera de esta causa exactamente igual que lo ha hecho de la Púnica, exactamente igual que lo hizo de Taula, exactamente igual que lo está haciendo de Gürtel. ¿Qué medidas tiene que tomar el Partido Popular para intentar evitar que esto vaya más allá de un caso de corrupción y se cuele en la gobernabilidad, Carlos? Bueno, yo creo que no va a afectar, no debe afectar a la estabilidad del gobierno, habida cuenta que aquí tenemos un hecho muy relevante de partida, de origen, que es la propia presidenta de la comunidad, del Partido Popular, quien pone esto en manos de la Fiscalía. Esto es muy importante porque son actuaciones que se han producido también en un gobierno del Partido Popular, pero es la presidenta del Partido Popular quien pone esto en manos de la Fiscalía y, por tanto, quien deja claro que como garante de lo público quiere que sus instituciones estén limpias. Y si puede haber cualquier tipo de irregularidad, cualquier tipo de indicio delictivo, pues hace lo que ha hecho, que ha sido ponerlo en manos de la Fiscalía. Esto creo que da un mensaje muy claro, que los responsables públicos tienen que actuar ante cualquier indicio de irregularidad, que los responsables públicos tenemos que ser garantes, los de todos los partidos políticos, los de todos los gobiernos, de que no se cuele ni un solo corrupto. Y cuando esto ocurra, pues que la justicia actúe con toda su celeridad y con todas sus consecuencias y también con toda su garantía. Quiero finalizar tan solo con una analogía. Esto teníamos también un caso similar de corrupción, pero es un caso mucho más grande, como todos sabemos, el caso de los ERE, que anda por 800 millones de euros, aquí se está hablando de 36, de 23. El caso de los ERE, que todavía está en tramitación, como todo el mundo sabe, en Andalucía, con un gobierno del Partido Socialista con 800 millones de euros. Bien, la Junta de Andalucía nunca quiso denunciar. Decían que eran 4 golfos, nos llamaron de todo al Partido Popular porque estábamos denunciando lo que había pasado en Mercasevilla con las grabaciones y lo que indicaba que era un caso de corrupción generalizado en el asunto de los seres en el Partido Socialista, ¿no? Nunca se quiso denunciar por parte del PSOE. Esto marca la diferencia con este caso en concreto, ¿no? Aparte de las cantidades. Incluso la Junta de Andalucía en su momento insultó gravemente a la jueza que llevaba el caso, le negó las actas del Consejo de Gobierno que la jueza le había pedido al Gobierno de la Junta de Andalucía y además incluso en el propio juzgado pues no había medios materiales que tenía que proporcionar la Junta de Andalucía. Por esto tenemos incluso a un consejero de Justicia allí en Andalucía reprobado. Quiero decir que son dos
panoramas distintos. No sé si la analogía puede ser afortunada o no lo es, pero yo creo que es clarificadora, ¿no? Tenemos que lanzar un mensaje a la sociedad, que los responsables públicos actúan desde el primer momento si ven algún indicio de irregularidad, aunque sea de su propio partido. Y esto es lo que ha hecho Cristina Cifuentes. ¿Se va a exigir por parte del Partido Popular la dimisión de Esperanza Aguirre? Esperanza Aguirre tendrá que decidir sobre su trayectoria política como lo viene decidiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Para mí Esperanza Aguirre es una persona que ha hecho una gran gestión en la Comunidad de Madrid, ha hecho una gran gestión allí donde ha estado. Y evidentemente ella tiene que decidir sobre sus propios actos. Lo digo porque el diario El País está hablando bastante de esto. Da la sensación, desde luego, que hay una corriente que sí que está intentando presionar a través de los medios para que ella tenga que abandonar. En unos momentos, Liber, nos das información de qué es lo que puede estar pasando con esa historia. Pues cuéntanos. Sí. Rápido. Cuando ayer se salía toda la información sobre si dimitía o no dimitía, dejaba de dimitir, lo que nosotros supimos en Estrella Digital es que el día 3 tiene un desayuno en el Ritz. Ahora no voy a decir bien, Fórum Economía, ¿no? Nueva Economía Fórum. Fórum Nueva Economía. Y que habían reafirmado ayer por la mañana que asistiría y no parece... Yo he escuchado hoy a Inda decir que hoy dimitía si Ignacio González era... Pero si pasaba lo que está pasando, que le pedían presión incondicional. Lo que me cuentan es que no, que Esperanza no se ha planteado hasta hoy. Esto no quiere decir que sea mañana. Yo no voy a responder por Esperanza Aguirre, que tiene edad y capacidad para hacerlo ya por sí misma y para ella. Pero que al parecer, desde luego, no. ¿Significan estos mensajes, lo digo porque hay, claro, algunos de ellos reaccionaban precisamente también a que Rajoy tiene que pasar por el tema de Gürtel a declarar en condición de testigo? ¿Significan estos mensajes, pero sobre todo apunto al último, al de Albert Rivera, a que puede poner más condiciones en la gobernabilidad? Pues no lo sé, lo tendrá que explicar el señor Rivera. El Partido Popular sigue con su garantía de estabilidad, que es lo que quiere darle al país, ¿no? Estamos creciendo al 3%, hay previsiones de crecimiento económico muy importantes por encima de la media de la Unión Europea, se están creando 500.000 de empleos cada año. En Francia, ahora que están de elecciones y están, como están, muy igualados con 4 candidatos, pues están viendo en España una referencia en la creación de empleo y como motor de economía de Europa. Esto es así, ¿no? Yo entiendo que cuando se producen aspectos judiciales como los que se están produciendo, haya partidos que utilizan esto para intentar hacer partidismo político e intentar muchas veces poner palos en la rueda de la estabilidad de España y del crecimiento económico de nuestro país y de la creación de empleo. Yo esto lo entiendo, pero yo no lo puedo compartir, ¿no? Porque creo que hay que seguir remando para crear empleo y dar garantía de estabilidad a nuestro país. Quien pone palos en las ruedas al crecimiento es quien permite que se desprecie el uso de dinero público para fines de unos pocos que se lo han llevado calentito con tramas en América Latina. Pero no es el Partido Popular. Señor Rojas, yo le he escuchado. Ha dedicado usted un tercio de su intervención a hablar del caso de los ERE. Está muy bien, pero es que hoy tenemos una macro operación contra la corrupción en la que hay 12 detenidos, en la que hay registros en OHL, en la que hay registros en Price, en la que hay registros en Canal, y ustedes están desviando la atención a los ERE o al uso partidista. No, miren, Cristina Cifuentes no es ejemplo de renovación de nada, porque era diputada de la Asamblea de Madrid en el 91. Ha sido consejera, ha sido vocal en este canal, en la Junta de Gobierno de este canal durante 3 años, si mal no recuerdo, mientras era delegada del Gobierno. Cristina Cifuentes y su grupo parlamentario son los que en la Asamblea de Madrid votan en contra de la creación de una comisión de estudio de la corrupción. Votaron contra ellos. Sí, en 2015, le puedo sacar 8 de julio de 2015 la información. Acabo, por favor. Posteriormente, cuando la justicia tumba, paraliza la comisión de investigación de la señora Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, lo primero que hace la presidenta de la Asamblea es decir que, bueno, que igual se puede hacer lo mismo. Y se le echan todos los grupos encima. Esto lo tenemos todos publicados. Cuando quiera lo sacamos. Y lo de Ignacio González no solo es Ignacio González. Es que Ignacio González, la señora Cifuentes, la señora Aguirre por Invigilando, el señor Mariano Rajoy, que tenía un dossier, cuando quiera le podemos poner el vídeo, un dossier en 2006 en el que se hablaba de la fortuna y del incremento patrimonial absurdo del señor González, que era funcionario, pero tenía, no sé si 1.700.000 euros en una cuenta. Bueno, Aguirre ha reconocido que vio esa información público, dio esa información, y por cierto, el señor Ignacio González nos frió a querellas. Y la información que la dio el señor Manuel Ruiz Rico, que es el director de Infolibre, al final, ¿qué pasó? Pues que nada, que se fueron todas las querellas y que los 600.000 euros que nos pedían se quedaron en ninguna parte y el señor González tuvo que correr con las costas. Hay un hecho incontestable, ¿no? Después
todas esas citas y datos que has dado, ¿no? Con los que yo no estoy de acuerdo, por supuesto, pero se puede además estar de con esa acuerdo con un dato interpretación, auténtico? te lo digo claramente, porque obvias el hecho clave de esta actuación, de este procedimiento, que es que Cristina Cifuentes lleva esto a Fiscalía, que hace además una auditoría pública de esta empresa. Es decir, que coge la empresa y dice, revisemos de la A a la Z lo que ha pasado en esta empresa porque estamos detectando que puede haber cosas irregulares. Y ella misma, su gobierno, es quien hace la auditoría. Ya me hubiera gustado a mí que en la Junta de Andalucía hubieran hecho una auditoría sobre la Gente Idea, que la hemos solicitado. No, es que claro que puedo hablar, porque yo creo que hay que comparar las cosas. Es que me parece que es bueno que las comparemos para que sepamos que en una comunidad autónoma donde gobierna el PSOE desde hace 30 años, no se auditan las empresas públicas que luego son un foco de corrupción y que generan 800 millones de euros de robo, de fraude a la comunidad con más parados. Yo tengo que decir eso, yo tengo la obligación de comparar esto. Y si lo comparo con una comunidad donde efectivamente hay un problemón que estamos viendo, hay una situación crítica, si yo no voy a decir que no, lo reconozco, pero es obvio que esa situación ha sido puesta de manifiesto en Fiscalía por la propia presidenta de la comunidad. Eso no hay quien lo niegue, porque eso es un hecho probado. Fue en el 2016 y es un hecho probado. Vamos a ir a publicidad, volvemos enseguida, que además veo ya a Cintia y a Luis, porque tenemos más datos de esos registros. Mencionaba Alejandro el registro de OHL, ahí, recuerdo, petición de prisión para López Madrid, consejero de OHL, ¿verdad? Bajo fianza de 1 millón de euros. Vamos a ir a publicidad, volvemos y les damos toda la información y seguimos. Para mí sería lo de Ignacio González. Muy lamentable. Así reaccionaba antes de conocerse, Marcos, que nos estabas confirmando, el juez ha admitido ya la petición de la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, Ignacio González, Pacha noche y unas tantas noches va a pasar en prisión. Prisión incondicional, ¿verdad? Sí, el juez, según la información que nos está llegando, ha dictado el auto de prisión incondicional y comunicada, es decir, no sin comunicada. ¿Incomunicada? No, comunicada. Comunicada. O sea, puede comunicar con su abogado, obviamente, con la familia, que desde luego mañana en principio, como sábado y el domingo, pueden comunicar. El tema es si el juez habrá puesto alguna coletilla de que no se le coloque en la misma prisión que la otra persona que ayer ingresó en Soto, o que tampoco se le lleve a la de Francisco Granados, que está en Extremera. Cabría otra prisión, que es la de Alcalá Meco, y hay dos que son de cumplimiento, Navalcarnero y Aranjuez, que es muy raro que vayan a estas. ¿Tú crees que podría coincidir con Paco Granados? No creo. Lo que sí que puede el juez es adjetivar el auto de prisión diciendo que no se esté en el mismo módulo de la prisión de Soto que Edmundo. Lo digo porque Paco Granados, Ignacio González, el enfrentamiento suyo es Vox Populi, es archiconocido, y de hecho Paco Granados está en una de las patas de investigación de Púnica y ahora entraría precisamente Ignacio González por la operación Lezo. Vamos con más información, Cintia y Luis, porque también estaba lo de López Madrid. ¿Qué ocurría allí? Bueno, pues la Guardia Civil detiene al empresario Javier López Madrid, directivo de la compañía OHL, por supuestos pagos de comisiones al expresidente Ignacio González. Una detención que se produce justo un día después de que la UCO comenzara los registros en las sedes de PricewaterhouseCoopers, Indra, OHL. Luis, ¿qué relación tiene López Madrid con toda esta trama? Vamos a ver, López Madrid es muy importante porque él es el consejero delegado de OHL y él, conocido como el yernísimo, porque es yerno de Juan Miguel Villarmir, el presidente de OHL, la gran constructora que tenía enormes contratos con la Comunidad de Madrid. ¿Por qué es importante entonces López Madrid? Porque Velasco investiga la huella del dinero de unos 1,4 millones de euros que habría pagado tanto para financiar el PP de Madrid como comisiones que podrían haber parado en el bolsillo de Ignacio González. Por eso es tan importante. Aparte, no hay que olvidar que López Madrid también está implicado en la trama de comisiones, en el pago de comisiones de Púnica, que también la investiga Velasco, con lo cual, si finalmente ese dinero termina saliendo a la luz, pues, quizás mata a dos pájaros de un tiro en Púnica y en la operación Lezo con López Madrid. Es una pieza clave y por eso prisión eludible ha estado detenido, prisión eludible bajo fianza es una de las piezas claves del pago de comisiones de Ignacio González. Sí, una fianza de 1 millón de euros, estábamos comentando. Bajo fianza, efectivamente, de 1 millón de euros. Antonio. En el caso de Ana, el que queráis. López Madrid, yo es que creo que ya es como... Ya ha salido en una operación, ya se ha destruido la imagen pública, pues ya da lo mismo que salgan todas. Y no quiero decir con eso que sea inocente, que no lo parece. Lo que quiero decir es que si a uno le cobran comisiones, se las cobran a todo el mundo.
no estamos ante un problema puntual de una empresa que pueda llegar a pagar o de un señor que pueda llegar a pagar. Y yo creo que deberíamos verlo así como un problema sistémico. Si tú hablas con empresas que contratan con las administraciones de todo tipo, te dicen, es que si no pago, es que si no contrato determinados empresarios, es que si no contrato y compro determinados productos, no trabajo. Y la gran licitadora de obras es la administración pública. Entonces, deberíamos aprovechar casos como este para revisar a fondo todo el sistema de concesión de obra pública. Yo ahí, en fin, es que se amontonan las cosas de las que hablar, ¿no? Pero más allá de que me sorprende cómo se aplica la prisión preventiva, es decir, Ignacio González, prisión preventiva, Pujol no la tiene. Me quiero detener en el caso concreto sin hacer una causa general. Si es verdad todo lo que se está contando de Ignacio González, al margen de que es desolador para los que le hemos conocido mucho y le hemos tratado mucho profesionalmente, es un escándalo, en fin, insoportable, porque además me parece que siembra una muy injusta sombra sobre una gestión del Partido Popular en la Comunidad de Madrid que, como decía antes Alejandro, con los datos en la mano no es contestable y que quizá por eso ha generado siempre tanto enfrentamiento. Tú ves el incremento del Producto Interior Bruto en Madrid, de la renta, el avance escolar, en fin, la contención de la deuda y del déficit, y estamos ante una comunidad autónoma que ha sido gestionada de manera muy brillante y con unos resultados... Contención de la deuda en la Comunidad de Madrid. Pero a ver, qué barbaridad. Por favor, no opinéis sin tener ni puñetera idea. Lo que estoy dando son datos. Qué velocidad. Yo me 4 años a analizar los presupuestos de la Comunidad de Madrid, incluso enmendarlos a la totalidad. Pues todavía es peor. Desde el punto de vista comparable con otras comunidades, los ratios son mejores. Ahora, es obvio, esto es obvio. Esto es una estaba basura. Diciendo, pero si no es para defender a Ignacio González, si esto es verdad, me parece un sinvergüenza. Lo que estoy diciendo es que me parece que este caso de corrupción, que tiene unas consecuencias políticas muy demoledoras, no las tiene para dar ni para anular ni lo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid durante muchos años, que los datos son los que son, te gusten o no te gusten, Alejandro, te gusten o no te gusten, Libertad, no dan, desde luego, para extenderlo al actual gobierno de la Comunidad de Madrid, que me parece de políticos perdedores el hecho de querer trasladar siempre las culpas en lugar del individuo al colectivo, y desde luego no da para hacer una causa general al conjunto del Partido Popular en España. Ahora bien, el Partido Popular sí que tiene que tomar medidas de regeneración muy serias. La acumulación de casos de corrupción, que como todos los delitos deben ser contemplados como comportamientos individuales, y esto lo entendemos para otras cosas, ¿no? La raza, género, la fe, bueno, pues también la ideología. No se puede juzgar a un partido que te gana las elecciones sistemáticamente utilizando los casos individuales de corrupción, por escandalosos que sean, para hacer una causa general. Aunque financiara las campañas con dinero negro, eso no es relevante, claro. Pero si no me parece menos escandaloso que a ti, créeme. Lo que digo es que la respuesta a eso tiene que ser que el Partido Popular, no sé cómo ni de qué manera, de verdad tome unas medidas de regeneración para que eviten precisamente discursos demoledores contra un partido que es en España a la vista está. En el minuto 1, Ignacio González ha sido apartado del Partido Popular, ¿no? Igual que lo han sido los que han estado implicados en la Púnica o en la Gürtel, ¿no? Y por tanto el Partido Popular ahí está actuando desde el primer momento, ¿no? Y en cuanto a las medidas de regeneración general que hemos puesto en marcha, han sido muy significativas en los últimos 5 años. Como sabes, hemos puesto en marcha la ley de transparencia. A partir de ahora, cualquier cargo público tiene que declarar absolutamente todo cuando entra en el cargo público y cuando sale de él igual. Hay una responsabilidad de los partidos políticos que antes no existía. Los gerentes tienen también que dar cuenta incluso en el Parlamento. Hay un estudio y detalle mucho mejor de las cuentas de cada partido que tienen que estar publicadas en las páginas web. Es decir, se ha hecho una reforma integral muy poderosa, muy potente, que seguro que va a dar resultados y que yo creo que ya los está dando. Las cuentas del canal de Isabel II también eran públicos y se podía consultar porque es una empresa y eso no ha impedido que haya desaparecido. Sí, Ana, pero ahí lo que yo te decía antes de que Cristina Cifuentes asumió esa responsabilidad de hacer una auditoría de la empresa. Pero lo estamos pública. Dejando entonces a la voluntad de las personas o a la buena fe o al que quieran actuar correctamente. Bueno, en general, todas las cuentas públicas de los organismos públicos tienen que ser revisados por el Tribunal de Cuentas y por la Cámara de Cuentas. ¿El Tribunal de Cuentas evalúa?
lo que los partidos le mandan. El Tribunal de Cuentas no hace una auditoría. De hecho, si tú hablas con las personas que trabajan en el Tribunal de Cuentas, te dicen, nosotros podemos evaluar lo que nos mandan. Si nos mandan un libro y hay 10, de los otros 9 no nos enteramos de nada. Hay muchas cosas que mejorar, pero yo simplemente quería decir que tenemos en el Congreso ahora una comisión específica que se llama de Calidad Democrática y Lucha contra la Corrupción, donde estamos ahora precisamente analizando la financiación de los partidos políticos y cómo luchar contra la corrupción. Carlos, con más pero vamos contundencia. al caso concreto. Lo digo porque tú has mencionado un informe y es verdad, Cristina Cifuentes, un año después aproximadamente, creo que entra en junio de 2015, en junio de 2016 entrega ese informe. Lo entrega, no es que lo pida, lo entrega a la Fiscalía. Junio de 2016. Estamos en 2017. ¿Por qué no se actúa por parte de la justicia en junio de 2016 y se actúa ahora? Bueno, esos son los tiempos de la justicia que nosotros tenemos que respetar. Es decir, cuando se entrega esto en Fiscalía, se activa un procedimiento. Y ese procedimiento ha resultado ahora, o bien porque la investigación judicial así lo ha requerido, o bien porque Carlos, la policía y la investigación han necesitado su tiempo para hacer delega toda pruebas. la investigación en la UCO, y la UCO es muy Pero voy a otra complicado. cuestión, Marcos. Lo que tiene que hacer el trabajo Pero voy a otra fuera cuestión. de España es complicadísimo. Es casual que agotados los tiempos en los cuales, lo digo porque Paco Granados lleva 2 años y medio en prisión, después de 2 años y medio no ha conseguido concluir el famoso rastro de financiación, porque si lo hubiese concluido habría dado paso al juicio oral. Agota ese plazo. A partir de ahí empieza esta actuación cuando tenía el informe en junio de 2016. Coincide con la citación como testigo de Mariano Rajoy. Coincide con la puesta en duda, por cierto, solicitada también por Eloy Velasco en Murcia, por el famoso caso auditorio y por el tema de Púnica, la parte de Púnica solicitada por Eloy Velasco contra Pedro Antonio Sánchez. ¿Esta coincidencia es los tiempos de la justicia o estamos ante otra cosa? Yo quiero pensar y pienso que son los tiempos de la justicia, ¿no? Ante eso, pues tenemos que tener nuestro respeto a esos procedimientos judiciales y a los tiempos que se marcan. Pero ¿cómo pueden decir ustedes que tienen respeto a los procedimientos judiciales si el señor Maillo ha dicho que la acusación que ha forzado que Rajoy finalmente sea testigo y ha llevado este caso por tercera vez al tribunal es un chiringuito del PSOE? Y el señor Rafael Hernando ha dicho que es el Ausbank del PSOE. Por cierto, ustedes inflaban Ausbank con subvenciones. Esto no tiene ningún sentido. Pero es que eso no tiene nada que ver con los tiempos de la justicia. Eso es otro debate. Le voy a leer un entrecomillado de Esperanza Aguirre. En 2006 me llamó el presidente del partido, Mariano Rajoy, para decirme que el tesorero, el señor Álvaro Lapuerta, todos sabemos que tiene con Gürtel, tenía unos dossiers de los señores González y Granados. Se demostró que todo aquello era falso. En 2006 había dosieres del Partido Popular que el Diario Público sacó en 2009 hablando del incremento patrimonial exagerado. ¿Ustedes de verdad pueden decir que han actuado cuando tenían que actuar? La señora Aguirre actuó contra Granados en 2011 cuando perdió su confianza. ¿Por qué no actuó contra González? ¿Cómo es posible que hayan seguido creciendo las charcas de la rana de la señora Aguirre y aquí nadie se daba cuenta de nada y ustedes no han actuado hasta ahora? No solamente lo podemos decir, sino que lo podemos demostrar. Nosotros actuamos cuando hay pruebas y actuamos, desde luego, cuando la justicia sin duda actúa, porque nosotros tenemos esa responsabilidad. Y ahora ha actuado la justicia e inmediatamente se ha apartado al señor González del Partido Popular. Dejan que este señor siga un montón de años. Ahora, si se quiere utilizar todo para mancharlo todo, hacer una causa general contra el PP, yo entiendo que algunos tengan sus intereses y quieran hacerlo, si eso es legítimo. Ahora, no me parece ni oportuno ni justo. No me parece ni oportuno ni justo, porque yo creo que la corrupción es algo contra lo que todos tenemos que luchar. Y es algo de las personas y no de las y de los partidos. No hay que generalizar. Y hay personas corruptas, desgraciadamente, ha habido en todas las formaciones políticas. Y lo que hay que hacer es luchar todos juntos con la fortaleza de las instituciones. Sí, eso está muy bien. Vivan los mundos de Yupi. Lo que está diciendo Alejandro es una cosa muy concreta. Y es, si lo tenéis tan claro, han pasado mucho tiempo. 11 años. Mucho tiempo. Es decir, a ver, las empresas públicas todas auditan todos los años. La auditoría que hubo en el canal ya explicó hace 2 años o más que las empresas que se compraban en Brasil tenían la mitad del valor, 50% menos del valor por lo que habían sido compradas. Es decir, esto empieza con Gallardón, esto no es de hoy. Es decir, y hombre, ustedes llevan gobernando mucho tiempo. Pero eso el Partido Popular. No, lo que no puede ser un delito. Lo que no puede ser es que entonces hagamos un discurso para el PSOE en Andalucía y hagamos un discurso del no vigilando, el que ahí se ha permitido todo, y no lo hagamos en Madrid. Es que eso no puede ser. Hay que auditar y hay que vigilar. Acabo con una cosa. Acabo con una cosa. Es decir,
Esto, porque además, por algo que ha dicho Antonio, es decir, esto no es un problema individual, es un problema de comportamiento y un problema que ha admitido el partido durante mucho tiempo y, por lo tanto, irresponsabilidad política. No. Sí, claro que la hay. Esto no es un problema individual. Un problema individual es un problema de una persona en la calle. Un gestor público, esto no es un problema individual. Es un problema de un presidente del gobierno, es un problema de paraguas. Tú sabes, por ejemplo, quiero decir tan solo una cosa. Los delitos son individuales, que es un axioma básico del Estado de Derecho. Claro, lo que pasa es que en el PP se han juntado muchos individuos. ¿Cuántos os llamáis Paco aquí? Paco. Yo me gustaría, vamos a ver, aquí quien la haga, que la pague. Es decir, ahí, yo de los que están ahí ahora afectados, dos de ellos son amigos míos, ¿no? Yo, a diferencia de otros, mis amigos no aparecen ni desaparecen. Es decir, yo con Nacho González lo he tenido, yo le dije que quisiera que escribiera en mi periódico y escribió en el periódico. Por tanto, antes de que me lo diga, estoy así de claro, ningún problema, ¿no? Y Edmundo es consejero del periódico, ha sido, vamos, dejará de serlo lógicamente. Edmundo Rodríguez Sobrino, ¿no? Y oye, a mí me ha contado y me ha explicado lo de América, cómo consiguió con las compras que hicieron. La de Brasil fue mal, pero hay empresas que van bien y van mal, y es lo que habrá que determinar si ha habido una actitud delictiva o no delictiva, ¿eh? Ahora el juez ha hecho un auto que es provisional, toma unas medidas cautelares, está en su derecho, pues para seguir actuando en el procedimiento. A lo mejor queda en algo o no, ya lo veremos, Alejandro, yo no lo sé, pero lo que sí que te quería decir de esta cuestión, hombre, no se puede extender. Nacho González, que te digo, mi buena relación con él y con muchísima gente, mucha gente que dice que así que no lo conocía, pues Mariano Rajoy no le dejó ser presidente de Caja Madrid, no quería que fuera presidente de la comunidad autónoma y al final no le dejó ser presidente de la comunidad autónoma y se puso a Cristina Cifuentes. Oye, eso es una actuación muy clara y muy concreta. Carlos. No, estaba viendo a Susana Díaz y recuerdo, hablábamos también de los problemas de gestión, ¿no? Que hay que separar lo que es un acto ilícito, ilegal, de una mala gestión, y recuerdo lo de la Junta de Andalucía con los yenes. Invirtieron 115 millones perdidos en una actuación de compra de yenes. Y esto lo hizo la Junta de Andalucía, con un paro cercano al 30%. Lo digo porque, ¿dónde está la responsabilidad política? Es que ver a Susana Díaz hablando del tema de la corrupción con lo que tiene Merca Sevilla, los ERE, caso Jeremy, caso fondo de formación, sí, y no sigo porque me faltaría tiempo en el programa. Carlos, es decir, ver eso, yo lo que quiero decir, es que si tenemos que luchar todos contra la corrupción, con la fortaleza del Estado de Derecho y con la justicia, me gustaría, si es posible, claro que muchas veces parece una entelequia, pero que tuviéramos un mismo discurso contra la corrupción, de todos contra ella, desde la ley, desde el Estado de Derecho, desde la investigación, de la policía y de los jueces, con los fiscales, y que los partidos políticos no utilizaran esto para ir contra los otros, ¿no? Yo sé que es muy difícil, pero claro, cuando escucho hablar a Susana Díaz... Una forma de luchar por la corrupción es llamar a cada cosa por su nombre. Es decir, es verdad que en el canal podía haber problemas, pero el comprar una empresa y que al año que viene valga la mitad no tiene por qué ser necesariamente corrupción. El incremento patrimonial no tiene por qué ser necesariamente corrupción si está justificado. Es decir, no aprovechemos esto para crear un clima en la sociedad española en la de todo el mundo es corrupto, todos los políticos son corruptos, que sabemos a dónde nos lleva. Juzguemos cada caso en concreto. No estoy defendiendo a Ignacio González, porque tiene una pinta horrorosa todo esto, pero que la empresa de Brasil valiera la mitad no significa necesariamente que se lo llevara a su casa. Porque es lo mismo que el Banco de Florida... Ana, y esa compra no se autorizó. Que sí es lo mismo, pero el Banco de Florida que compró Caja Madrid resulta que era un delito gordísimo, ¿no? Que el valor de los bancos bajó a la mitad. Nadie se lo había llevado a su casa. En el momento en el que se ve el vídeo de lo de... Un momentito, perdóname. En Colombia, cuando se ve al señor Ignacio González con esas bolsas y con el señor Sobrino y con otro señor más paseando bolsas y se les pregunta ¿qué están ustedes paseando en esas bolsas en un viaje en el que les graban así unos espías? Y resulta que decían que eran toallas en 2008. ¿De verdad que esto, que parece de película B, no activa ninguna alarma? Oye, el incremento patrimonial de José... El gran patrimonio de José Bono no te provoca curiosidad. ¿Tiene que haber cometido algún delito? Paco. Mira, yo te puedo decir lo que yo conozco, que tampoco es mucho porque no he estado nunca ni en Colombia, ¿no? Yo a Edmundo Rodríguez lo conozco y lo he dicho desde el primer momento y volvería a hacer exactamente lo que he dicho, excepto, me lo decía Libertad, ya lo he hecho muchas veces, a Marisa, que yo le tengo mucho cariño,
en el contexto de una conversación la palabra zorra, ¿no? Porque, vamos, ni soy machista y me da la risa. Lucía Méndez dice, es que eso es por machismo. Bueno, de verdad, ya basta de tonterías, ¿no? ¿Sabes? Porque las chicas también dicen según qué cosas y los chicos, y nadie aguanta una conversación privada. Quien esté libre de culpa, que tires la primera piedra, por favor. El que esté, yo me pongo que me tire la primera piedra, el que nunca... la que se ha sacado era la tuya, y en la que se hablaba de noticias falsas era la tuya, Paco. Pero era falso eso es falso porque, vamos a ver, es que es una tontería. Es decir, eso yo lo he explicado y además el juez lo entendió clarísimamente y el fiscal, porque le fui con un montón así donde ninguna era falsa, ni ese sube, perdón, ni ese baje. Y dije, hombre, en todo caso, aunque ese baje estuviera mal, yo a lo largo del año hago 1.750 subes y bajas. Si lo único que encuentran es que hay uno mal, que es un breve así de pequeño, y eso lo llaman una campaña, mira, en donde tú estás sentado, más o menos el otro día, un compañero del País, nada sospechoso, exacto, yo le estoy agradecido eternamente, por decir la verdad, dijo, yo leo La Razón todos los días y nunca he visto una campaña con la Cristina Cifuentes. Oye, más claro no puede ser, nunca es nunca, ¿no? Entonces, decir eso, y cuando dices inventar, yo lo he contado también porque además me viene bien decirlo, para que la gente sepa cómo hacemos el periódico, porque también a veces mis compañeros son los que están indignados, la gente, porque yo nunca he pedido que haga una noticia falsa. Y entonces nosotros, cuando hay una cosa, y lo digo públicamente, no me importa, aunque me escuche Rajoy, que es dura contra el PP o que es una crítica, a mí me viene bien para mostrar que somos un periódico, que no somos un periódico de partido, y entonces cuando me dice en la sección de Madrid, oye, hay una noticia sobre de un posible tasa que está hablando la Comunidad de Madrid sobre el tema de justicia, y entonces digo, oye, pues mira, perfecto, decirle a Opinión que le den un baja al consejero Garrido, que casi ni conozco, y lo digo públicamente, ¿no? Un baja es una flechita, una flecha hacia abajo. Imagínate, crítica, eso para Cristina Cifuentes y para la Comunidad de Madrid están temblando todavía, es que es un baja, es un brevecito así, de un dossier así donde todo es positivo, un brevecito así. Y entonces, cuando digo, mira, voy a llamar a Edmundo, y le digo, oye, por cierto, que hemos inventado, inventar no significa que la noticia sea falsa, sino que hemos forzado a dar un baja, cosa que yo daba encantado y lo digo públicamente, y lo entendió perfectamente el juez y los fiscales, porque no había ni una sola crítica a Cristina Cifuentes ni a la Comunidad de Madrid. Pero está yendo un caso concreto, ¿eh? Yo respeto tu presunción de inocencia, igual que la de todo el mundo, pero algún motivo tendrá el juez para llamarte por teléfono por frases como mañana le damos otro viaje a Cristina Cifuentes, no se lo damos. O el zorra que comentabas. Pero es que no hay más, es que vamos a ver, yo mi ventaja en este tema, ¿sabes? Es muy sencillo. Edmundo Rodríguez es amigo mío, es consejero del Perico, no consejero delegado, porque claro, también los periodistas sería bueno que miráramos las cosas, y en La Mancheta nunca ha estado como consejero delegado. Es consejero no accionista, porque es el abogado que representa a un accionista. Es amigo mío, porque hace muchos años que lo conozco, y comemos regularmente. Y yo tengo a un amigo desesperado, que me viene y me dice, oye, Paco, yo no he hecho nada, me han echado del canal. Oye, en mi propio grupo, eso, claro, tenéis que ponerlo en valor, es el que sacó que Edmundo Rodríguez estaba en los papeles de Panamá. Tanta normalidad no habrá visto el juez cuando te llama. Pero hombre, porque es lo que te estoy explicando, si quieres escucharlo, es que en esas grabaciones, efectivamente, hay 21 donde yo le atiendo y le digo y haré y no haré, pero luego no hago nada, que esa es mi ventaja. ¿Por qué yo estoy tan tranquilo y tan feliz? Porque es que me es igual. Claro, yo cuando le llevo al juez digo, mira, aquí está todo. Encuentre una sola campaña con Cristina Cifuentes. Encuentre usted en alguna televisión o radio que yo haya criticado a Cristina Cifuentes. No lo hay. Entonces, pero lo más importante, perdón, déjame, acabo muy breve, es Cristina Cifuentes, que dice que nunca se ha sentido presionada ni coaccionada. Punto. ¿Eso ha sido la testifical de hoy? Sí, ya está, de hace 3 días o 4, ya se ha contado. Bueno, algún medio dice no, pero su entorno dice, oye, ahora va a resultar que medios de comunicación de izquierda tienen mejor relación que yo con el PP. Es que manda narices, ¿no? Vamos a ir a publicidad, vamos a volver. Luis, te voy a pedir que nos cites porque el otro caso con el que se ha mezclado esto es el caso Gürtel. Noticia importantísima con la que comenzábamos la semana. Rajoy declarará como testigo en el tribunal de Gürtel. Justo después salía esto y se ha montado una bola. Hemos analizado el perfil de los dos jueces, de Eloy Velasco, que comentaba yo precisamente el tema de Púnica, como hace 2 años y medio que tiene a Francisco Granados en prisión preventiva. Él sabrá cuánto tiempo lo piensa tener, no es nada normal esto de 2 años y medio de prisión preventiva. Tiene concedido plazo para alcanzar los 4 años de prisión preventiva. Y luego ha habido un movimiento dentro de los jueces que es el que ha permitido, por la presentación, que os voy a pedir algún tipo de consejo porque se ha hablado de si la acusación popular que se ha presentado estaba intoxicada por el Partido Socialista. Carlos, ahora te lo voy a preguntar. ¿Qué ha sido lo que ha permitido que se le cite al presidente del Gobierno en calidad de testigo? Ahora nos lo cuentas, Luis. Vamos a publicidad y volvemos ya.
Luis, danos información porque la otra gran noticia era Rajoy declarará como testigo en el tribunal de Gürtel, en el caso Gürtel. ¿Cómo se ha llegado a esa situación? Y danos información también de los dos jueces, de Eloy Velasco, estábamos hablando de la operación Lezo, y de Ricardo de Prada, que ha sido clave en que tenga que pasar Rajoy a testificar por el caso Gürtel. Vale, pues si te parece empiezo por Eloy Velasco. En el caso de Eloy Velasco es un viejo conocido del PP, también Paco Marguenda ha sido un azote, le ha llamado un juez feudal. Y efectivamente Eloy Velasco era un hombre de Zaplana, estuvo de director de justicia mientras Zaplana fue presidente de la Generalitat, hasta que llegó Francisco Camps y le destituyó. A partir de ahí en el PP se han quedado un poco con la mosca detrás de la oreja porque creen que como que tiene cuentas pendientes con el Partido Popular. En el año pasado Velasco aspiraba a una plaza en el Tribunal Supremo y finalmente esa plaza no cayó para él, sino que cayó para un juez de la Audiencia de Barcelona, con lo cual se cree que lo que tú mencionabas de esa aparición estelar del juez Velasco trayendo la trama púnica y pidiendo la imputación al Tribunal Superior de Justicia de Murcia de Pedro Antonio Sánchez, tenía que ver con una venganza que se estaba consumando a partir de esos favores que esperaba Eloy Velasco del Partido Popular y que finalmente no se llevaron a cabo. Y luego te comento pasamos ahora a Ricardo de Prada. Ricardo de Prada, efectivamente, como tú mencionabas, la petición de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa para que Rajoy comparezca como testigo del caso Gürtel salió adelante gracias a dos magistrados, uno Julio de Diego y el otro José Ricardo de Prada. ¿Por qué también el PP sospecha de Ricardo de Prada? ¿Por qué cree que el perfil demasiado progresista y demasiado a favor benevolente, digamos, con algunas opiniones y decisiones muy polémicas en torno a ETA y el terrorismo? Dos ejemplos, muy rápido. Pidió la absolución, la libertad de Arantxa Zuleta, que era abogada de ETA, porque lo justificó diciendo que ETA ya había dejado de matar, su actividad armada, como se le llamaba, y por el lado en el caso Faisán, en el año 2011, justifica el caso, se opone al juez Rus y justifica el chivatazo de la banda de ETA, el chivatazo a ETA en el caso Faisán, porque cree que los policías cumplieron órdenes porque eso se hizo en el marco de una negociación con ETA que Ricardo de Prada estaba de acuerdo. Con lo cual, la pregunta es, Carlos, una pregunta que se hacía también el diario de Marguenda, La Razón. ¿Se está haciendo justicia o se está haciendo política? Bueno, pues muchísimas gracias, Luis. Yo me he llevado y no porque me afecte, porque el tema mío es bastante clarito, ¿no? Pero yo la verdad es que fui hablaré brevemente del caso, a ver a Eloy Velasco, era el juez, y entonces era notorio que yo lo he criticado. Y entonces no voy a negaros que me senté pensando, Dios mío, la que te puede caer, aunque actuando conforme a derecho, porque aquí Marcos, que es un gran jurista, lo sabe mejor que yo. Es decir, te encuentras jueces que pueden ser bordes, impertinentes y actúan conforme a su función jurisdiccional. Y en cambio me encontré a un juez pues muy respetuoso, que me permitió hablar, de expresarme, etcétera, y que incluso cuando alguna vez yo me alargaba y el fiscal decía, no, deje por favor que acabe, que tenga la oportunidad, y las pruebas que yo llevé, que podía decir yo, pues en este momento procesal no es necesario, tal, me dijo, sí, déjelos, ¿no? Por tanto, me llevé una sorpresa, ¿sabes? Te he de decir, grata. Y estoy ahí expectante, ¿no?, de ver cómo va actuando con los siguientes y con este procedimiento, ¿no? Y el tema de Prada, yo hay una cosa que habrá que plantear. Mira, cuando se acabe todo este tema de la corrupción, yo si tengo la suerte, que espero que sí, de seguir siendo director del periódico, quiero hacer una campaña para acotar la acusación popular. Es decir, yo creo que hay que conseguir ya que los partidos políticos no actúen, ni PP, ni PSOE, ni Ciudadanos, ni Podemos, que nadie actúe. Dotemos de más competencia a la Fiscalía e independencia, si queréis. Pero vamos a explicar eso, Paco. Pero es que es muy importante, porque Prada, es una anomalía todo Prada esto. Ha aceptado una acusación popular que ha sido clave para que Rajoy tenga que pasar, el presidente del gobierno tenga que pasar a testificar, ¿verdad? Es que eso es muy serio, que el presidente del gobierno tenga que ir como testigo sentado o no, ya veremos si, porque ahí es interpretativo, si tiene que ir o simplemente pues declara desde su despacho, o ya veremos, no lo sé, Marcos lo conoce mejor esto, pero yo he oído interpretaciones, yo creía que era muy claro que no tenía que estar allí, pero parece que los de la asociación esa, pero yo creo que lo fundamental, y la gente que nos ve, y creo que vean que critico también al PP, es decir, no
no digo el PSOE, es decir, muy mal cuando los partidos políticos se personan en una causa utilizando la ficción de la acusación popular. Porque ¿Quién es esa acusación popular? Es la Asociación de Abogados Demócratas por Europa. Se llama ADADE. Javier Ledesma Carlos es el presidente de esta asociación, que ha sido clave para que el juez de Prada diga: adelante, Rajoy tiene que pasar a testificar. Doy algunos datos de él: militante socialista desde 1973, diputado del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid desde 1983 y 1999. Ha ocupado distintos puestos en el partido, entre ellos miembro de la Comisión Regional de Conflictos. Además, ha sido miembro del Comité Provincial de la UGT de Madrid y ha desempeñado su labor como abogado en varios bufetes vinculados al mismo sindicato, a la UGT. Esta era la queja por parte del Partido Popular, es decir, que esto haya sido clave para que el presidente del Gobierno tenga que pasar como testigo. ¿Es la queja del Partido Popular? Sí. Ha sido la queja, francamente, una persona que ha sido 16 años diputado del Partido Socialista, que es militante activo, que está haciendo las primarias con Pedro Sánchez, que se declara socialista activo y, en fin... Es hermano del que fuera ministro, de hecho, de Fernando Ledesma. Yo creo que es muy significativo, ¿no? La verdad, nosotros tenemos absoluto respeto por esa decisión judicial, aunque ya hemos dicho que no la compartimos, pero es verdad que hay que replantearse, como decía Paco, la acusación popular, porque es una figura que no existe en Europa, existe nada más que en España prácticamente. Y porque es una figura, existe en muy pocos sitios, bueno, ¿no? Si yo fui el que fundé la Acción Popular, el año 84, la hemos restaurado, está en la Constitución Española, está en todos los sitios. No, pero digo que en el resto de Europa... Existe en todos los sitios. Sí, Bueno, esta se crea... Pero más restringida, se crea, ¿no? Está más se restringida. crea en Alemania porque la gente dudaba de la labor del Ministerio Fiscal. Pero vamos al debate en el que estamos, de Pero ADADE. centrándonos, estoy con Paco. La Acción Popular que dio lugar a Filesa, fondos reservados, etcétera, etcétera, en aquellos tiempos que la hicimos nosotros, la han perturbado manos limpias que la han ensuciado. Y sobre todo la han perturbado que se dejen actuar a partidos políticos. Los partidos políticos lo que hacen es utilizar una acción popular, porque luego hay otros señores, como son asociaciones de Cala Campo Amor, en temas de delitos sexuales, que lo están haciendo magníficamente bien. Pero en este caso, lo que está claro es que una acción popular que está vinculada al PSOE, porque se nota, yo tengo allí grandes amigos, a Manuel Benítez de Lugo, a Gil Robles, pero está claro que es una que está vinculadísima al Partido Socialista, Ya, pues pero- evidentemente pero es Marcos- complicado el Marcos, tema. a eso Marcos, me... un segundo. Sí, Pero perdón. un momento. Sí, a ver, vamos a ver. Yo estoy en contra de que los partidos ejerzan las acusaciones particulares y las acusaciones populares, porque creo que los partidos tienen una definición clara y tienen un espacio muy claro en este país. Por lo tanto, creo que eso es algo que estoy de acuerdo con Paco. Esto es algo que hay que decirle al Partido Popular y al Partido Socialista, porque sois muy responsables, ambos partidos, de que eso haya ocurrido así, y se tiene que poner de acuerdo para que deje de ocurrir. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa son las asociaciones. Y claro, pues Ledesma ha sido diputado, pero ha dejado de serlo. Y estará muy vinculado, pero ha dejado de serlo, porque si la asociación de vecinos de Orcasitas, también diréis que es el PSOE. No. Pues no, es decir, no. A ver, yo digo, cuando es una asociación, y cuando es una asociación en la que actúa, pues habrá gente del PSOE, pero a lo mejor hay gente de muchos sitios, y por lo tanto es una asociación, y tiene pues legitimidad esa asociación como otras asociaciones. Porque si no, a partir de ahí, ADN, y tengamos cuidado, porque cuando la gente tiene más de 15 años, a partir de ahí tiene mácula, empieza a tener mácula. Es decir, esto es un tema que hay que tener un cierto cuidado. A Ledesma decir un cierto cuidado. decir Pero un sin ningún segundo, pudor. quería acabar muy rápido. Ahora, a mí me parece un despropósito llevar al presidente del gobierno, sea de Mariano Rajoy, que no me gusta, o se llame como se llame, que me guste más. Hombre, yo llevo a Felipe González. Pues a mí llevar al presidente del gobierno a los tribunales, pues o tienes mucha consistencia y a partir de ahí sale empurado, con perdón, la edad ahora me lo permite, espérate, sale empurado y tiene algo muy básico, o si no, sinceramente, es generar, acabo muy rápido, una sensación de inestabilidad en el país, y repito, me da igual el presidente del gobierno que sea, o hay mucha base, o me parece un exceso. He escuchado ahora mismo a Ledesma decir, en ese vídeo que han puesto, que ha hablado con Pedro porque tiene que haber una justicia que respete los derechos humanos. Pero si España es la justicia más garantista, no tiene ningún problema. Segundo punto, y es lo más importante, el tema de las acciones populares de que vaya Rajoy. En su día, yo dije que tenía que ir Felipe González para que dijera si conocía todo el tema económico del partido, que por cierto, le hice 200 preguntas
y miró para otro lado. Y cuando salía del coche oficial le abrieron, creo que un magistrado, la puerta, cosa que no es muy buena, por cierto, y sin embargo allí no pasó nada. Le hizo 30 preguntas y me dijo que no sabía nada. Pero yo creo que esto es normalidad democrática. Él va a declarar, va como testigo, no como imputado, ni acusado, ni investigado, y es normal. Lo que ocurre es que ¿por qué la Fiscalía no ha recurrido esa resolución del juez? Que se podía recurrir. Hombre, Marco, ante la audiencia. No, me refiero que es que estamos echando la culpa a una acción popular tal. Es que la Fiscalía, que no pedía que declarara Rajoy, tiene la oportunidad para recurrir. A ver, yo es que creo que aquí convergen tres problemas distintos y generan un paisaje desolador. Por un lado, hay unos casos de corrupción que son escandalosos y es absolutamente absurdo que los partidos políticos no se den cuenta de que es un mal genérico, que va por etapas y que afecta de manera transversal a casi todos ellos, especialmente a los partidos grandes que han gobernado y que ostentan grandes cuotas de poder en distintos espacios. Ese es el primer problema que tienen que resolver, al margen de las medidas que ya se han tomado, que efectivamente se han presentado, pero se tienen que aplicar y se tienen que prevenir. Luego, el segundo problema es que se está imponiendo una especie de visión de la justicia, que por ejemplo Alejandro la ha representado muy bien. Sí, ¿no? Eres mi portavoz. No, la ha representado muy bien, sí. Digo lo que le has dicho tú. Que consistente en que solo es justicia lo que se haga cuando yo diga, como yo diga y con la contundencia que pero yo diga. He dicho eso. Porque sí, de alguna manera sí. Ha llegado a decir que un tío que aparece momento? con unas bolsas en 2008, que ahora a todos nos parece escandalosas esas bolsas, lo digo por el viaje de Ignacio González a Colombia, ya en 2008 poco menos que le teníamos que haber emplumado, ¿no? Entonces hay un problema de una especie de justicia eurovisiva. Es decir, que se está apelando a que la gente poco menos que se dé el atracón de votar. ¿Cuál es la condena con un mando a distancia de televisión en cuanto a los medios de comunicación? Sacamos el careto del corrupto o del presunto corrupto o de la persona imputada de turno. Y luego el tercer problema es que además, no sé si será consecuencia del anterior, probablemente, se está imponiendo una especie de politización de la justicia, no por los políticos, sino por los jueces. Y esto es un problema muy serio, porque el paisaje final lo que dibuja es tres problemas muy gordos. El primero, que todos los políticos son corruptos. No es verdad. Lo que pasa que duele mucho el constatar casos como el de Ignacio González, el de Granados, el de los ERES en Andalucía, el de los Pujol en Cataluña, en fin, no sigo en la lista porque es inmensa. Por cierto, creo que el de Andalucía es el más grave de todos ellos porque afectaba al conjunto de las instituciones, aunque el más escandaloso sea aquel en el que una persona mete la mano en el bolsillo. Que el presidente del gobierno vaya a declarar como testigo es una cosa normalísima, un ejemplo. Entonces, que el presidente del gobierno vaya a testificar, a mí, yo en esto coincido con Libertad, me parece absurdo, pero no es que me lo parezca a mí, que yo tengo la misma idea de derecho que tú. Le parecía absurdo al abogado del Estado, le parecía absurdo al fiscal anticorrupción y le parecía absurdo por dos veces al mismo tribunal, que sorprendentemente cambia cuando una persona que dice ser forofa de Pedro Sánchez, que no parece lo más ecuánime posible, insiste en unos argumentos que previamente habían desechado. Cuando el señor Correa dice yo estaba en Génova como en mi casa, termino, Alejandro, a lo que pagué comisiones en Génova y por eso al señor Rajoy... Lo que intento decir es que creo, a mí sí me preocupa que se aclare lo de la Gürtel, a que se aclare lo de la Púnica, que se aclare lo de Ignacio González. Creo que a algunos lo que os preocupa no es especialmente eso, sino que lo que no se gana en las urnas se gane por lo civil o por lo militar, señalando al presidente del gobierno, que creo que es un patrimonio colectivo con independencia de cuáles sean sus responsabilidades. La lectura simulada de mentes es una habilidad maravillosa. Quiero que veamos otro caso. Ocurría, Cíntia Díaz Nobile no afectaba a Madrid, no afectaba al Partido Popular, afectaba a una familia, en concreto a uno de los hijos, Jordi Pujol Ferrusola. Mientras ocurría todo esto, la UDEF, creo que la UDEF o la UCO, ¿verdad? La UDEF iba elevando la estimación del dinero que está sacando durante la investigación que está abierta, pero no pasaba absolutamente nada. Vamos a dar las cifras porque, aunque la gente en este momento esté diciendo, ¿en serio? Sí, eso ocurría esta semana mientras todos los medios estaban pendientes de esta historia. Vamos a dar los datos, Cintia. Sí, así es. La UDEF eleva a 30 millones el dinero supuestamente evadido por Jordi Pujol Ferrusola. En un primer hallazgo, la UDEF detectó al menos 14 millones de euros. Sin embargo, tras un nuevo análisis, esta cifra se dobla hasta alcanzar casi los 30 millones de euros. Y pese a las investigaciones y los hallazgos, el Ministerio Público, como bien dices, no tiene claro en estos momentos que vaya a solicitar prisión para el primogénito del clan. Es decir, se acaba de decretar esta noche prisión incondicional para, a ver si paramos ese móvil, muchas gracias, para Ignacio González,
por la operación de la filial brasileña. Se acaba de decretar. Se ha pedido prisión también para López Madrid. Está en prisión, ¿verdad? O está pedida la prisión para Edmundo Rodríguez Sobrino. Está pedida la prisión, no sé si ha entrado ya también, la directora general de Canal Isabel II, ¿verdad? Efectivamente. Tiene fianza de 4 millones de euros. Bajo fianza de 4 millones de euros. Petición de prisión para todos. Lanzo la pregunta, ¿por qué sigue la UDEF denunciando que está sacando dinero la familia Pujol, que estaría ya en los 30 millones de euros? Esa noticia es de ayer, creo que era, la publicaba el diario El Mundo. Y no se piden medidas cautelares. Te lo ha dicho Marcos, porque la Fiscalía no los pide. O sea, es el criterio del fiscal. Si el fiscal no te lo pide, tú no puedes el juez mandar no la puede prisión acordar de incondicional. oficio prisión provisional. Efectivamente. Ahora, a mí lo que más me sorprendió es hace un año, cuando Pujol, hijo, declara en la Audiencia Nacional por la mañana, coge un tren, el AVE, se va a Andorra y pone 4 millones en México. ¿Eso qué significa? Quebranto de las fuentes de prueba, es motivo para una prisión incondicional inmediata. Pero y ahora al año sigue cometiendo delitos. Hombre, la Fiscalía tiene que tomar medidas. Yo te pregunto, ¿la actuación de la Fiscalía se puede denunciar de alguna manera? Es decir, ¿se está tomando la Fiscalía decisiones que son contrarias a derecho? ¿Y eso es legal? No es que se denuncie, sino que la propia Fiscalía, a la vista de todo esto, y se está constatado por la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y está acreditado que estando en libertad provisional se va el mismo día a sacar dinero a Andorra y durante un año está sacando dinero, ese hombre tiene que estar en prisión para que no se quebrante el dinero que es la responsabilidad civil. Entonces el fiscal tiene una responsabilidad. No, pero aquí el tema entonces, Carlos, es si de verdad, y enlaza con lo que decía antes, hay o no una politización de la justicia desde las instancias judiciales por razones que nos podemos imaginar, de filiación o por otra razón que probablemente también afecte mucho, y es los estados de ánimo de la opinión pública. Estamos tendiendo muchas veces a una especie de justicia, no diría medieval, pero sí de linchamiento. Es decir, como lo pide la opinión pública, vamos a darles lo que reclaman. Lo estamos induciendo los medios. Puede ser. Cuando Pujol va a la audiencia y lo sacan como una noticia más del informativo de mediodía, no se crea el estado de excepcionalidad que si las cámaras están esperando a la puerta de la casa... El mejor ejemplo de esto, Ana, es que lo creamos nosotros. El mejor ejemplo, termino con esto, Libertad. El mejor ejemplo de esto, que ya lo hemos hablado en este programa, es cómo se trató desde el punto de vista público, mediático, y por tanto, al final, cómo afectaba a la propia sociedad, el caso de Rato y el caso de Narcís Serra. Es decir, dos casos muy similares, de quebrantos muy similares, son tratados de una manera absolutamente irrelevante, la gente ni se acuerda de quién es Narcís Serra. A Rato le detienen y la foto con la mano del Guardia Civil, y sin embargo al señor Serra casi le traen aquí en un coche blindado. Correcto, si no eso iba. Lo correcto es lo que hicieron con Narcís. Vamos a poner las cosas en su sitio. Lo correcto es lo que hacen con Narcís Serra, que es lo que tendrían que hacer. Pues claro, yo he conocido en cosas mucho más nimias enterarte por lo que van a hacer los juzgados, que tenga un periodista y diga, oye, pues que sepas que Pepito no sé qué, y dices, sí, pero eso está... Libertad, lo que intentaba decir en 3 segundos, es lo que le han hecho para Narcís, y no lo de creo que la justicia, los jueces, están para evitar la pena de telediario, no para incentivarla, y tengo la sensación de que esto que está pasando es muy grave y que no tiene nada que ver con la defensa o la acusación a ninguno de estos golfos. No, para mí son todos unos golfos cuando un juez lo diga. Pero antes de eso, creo que las garantías que ellos también tienen son las garantías de que la salud democrática, que todos compartimos y respiramos, se defienda un poco. Noticia de hoy, destituidos los fiscales encargados del caso 3%. Han acabado siendo destituidos. Han sido destituidos después del cambio de fiscales, es decir, Maza y Moix han tomado la decisión de destituir a estos fiscales. Pero si es cierto lo que estáis diciendo, si son ciertos esos hechos, Carlos Rojas, te lo pregunto, ¿el Partido Popular tiene un desmadre en la Fiscalía? No, la Fiscalía es independiente, la Fiscalía tiene que actuar de manera independiente conforme al Estatuto Fiscal, que además en su artículo 6 mandata claramente el principio de legalidad y el principio de imparcialidad. Por tanto, estos son motores rectores de los principios de la Fiscalía y se tienen que guiar de esa manera. Además, hay un sistema... Y el principio de jerarquía es un principio que está obviamente subordinado a esos principios rectores. Carlos, dos casos que muy tienen parecidos, que luchar siempre contra la arbitrariedad. Pero pregunto, la pregunta muy concreta. Caso Cataluña-Caixa, Caixa-Cataluña, que cambió el nombre. Narcís Serra, no se entera absolutamente nadie, no hay esas fotografías. Caso Rodrigo Rato, Bankia, aparecen las fotografías, la cabeza bajada, el coche metido, todos los medios publican todo.
hay una diferencia. Caso de lo que estábamos comentando, 30 millones está estimando la UDEF en estos momentos, que ha sacado, no previamente, no, durante la investigación. Es decir, cuando ya estaban al corriente y cualquier fiscal podría haber pedido, oiga, metan a este señor en prisión preventiva. No se ha hecho. Hoy mismo, y con la investigación recién abierta, Ignacio González, Richmond, López Madrid, etcétera, todos están ya con petición de prisión. ¿No es diferencia? Bueno, vamos a ver lo que marca la actuación de la justicia, ¿no? Yo no puedo decir si es diferencia o no, porque está en manos de fiscales que son profesionales, que han sacado su oposición, que han jurado ante la Constitución y, por tanto, que se deben a unos principios del Estatuto Fiscal de legalidad, Carlos, y de imparcialidad. José Manuel Maza es un magistrado con una línea, soy amigo de él por toda la vida, vecino mío, ¿no? Pero desde que era juez de distrito, abogado en Renfe, una línea de absoluta seriedad, de trabajo serio. En el Tribunal Supremo está considerado como un magistrado de los que tienen hasta todo el día, y yo creo que está haciendo un trabajo serio. Marco, que luego nos guste o no nos guste, pues bien, además, es decir, todo es discutible, pero Maza y Mois son dos fiscales serios, como también lo son Medina y otros. Puedo dar mi versión de lo que yo vi en la comparecencia de Maza cuando compareció en el Parlamento. Y la verdad es que las críticas que tenían en algunos partidos, ¿no?, que eran muy fuertes, ¿no?, las rebatió todas con argumentos muy sólidos. O sea, desde el punto de vista de la técnica jurídica, se le estaban acusando de cosas que él rebatió desde el punto de vista de la técnica jurídica. Pero hay que reconocer que cuando hoy estamos todos, y aparte en este programa lo hemos criticado más de una vez, ¿no?, que los Pujol parece que tengan... Es decir, bula. Sí, una cosa estupenda. Es decir, a estos señores no les pasa nunca nada. ¿Liber, bula o que producen temor? Pues mira, no lo sé. Liber, dilo, no es bula. Es que conocen la transición y tienen secretos guardados de la transición. Seguramente, pero yo no lo sé. Pero lo que está claro es que la sensación de que son intocables... Absolutamente. Un segundo, que acabo... Voy a acabar muy rápido. La sensación es, llevamos que parece que bueno, que lo de los Pujol se mueve. Yo, excepto en la Marimorena, no he visto otros medios muy ahí con el tema de los Pujol, sinceramente. Bueno, bien. Y entonces, justo que es ahí, van y cesan a los fiscales. Una sensación de, oiga, perdonen, pero ¿esto qué quiere decir? No han cesado los fiscales, bueno, Paco, escucha, Paco, yo no he estudiado Derecho. No es que hayas estudiado. No, los fiscales ya no van a estar, los fiscales... No por esa razón que se dice. Pero déjame un segundo, Paco, que acabo muy rápido. Muy rápido. Bueno, esto era las noticias hoy en todos los telediarios, que eso ha sido lo que más he visto. Eso era hoy. Pero no solamente eso. A ver, yo me he encontrado con que a mí misma... Me han comunicado lo que luego me tenía que comunicar un juzgado, me lo ha comunicado un periodista, porque el juzgado se lo pasaba directamente a los medios de comunicación. Pero me dejas un punto, Liber. Esto no es normal. Los ERE lo está investigando la Fiscalía de Andalucía. Creo que es así. Entonces, lo que no tiene sentido es que la Fiscalía de Madrid Anticorrupción, que tengo mucha amistad con todos ellos, esté investigando un tema en Barcelona permanentemente de viajes. Por operatividad tienen que ir allá a Barcelona. Porque los ERE lo está haciendo la Fiscalía del TSJ de Andalucía. Es por pura... pues Marcos se me adelantó y lo ha explicado mejor que yo, pero es que no tiene ningún sentido que el fiscal que lleva una cuestión, además con tanta intensidad, en lugar de vivir en Barcelona, esté en Madrid. Entonces lo que se ha decidido, yo si hubiera sido fiscal de anticorrupción, hubiera hecho lo mismo. Paco, pero es que hay una delegación de la Fiscalía en Barcelona, en Cataluña. Siguen siendo fiscales anticorrupción. Es que está estudiando el tema todo el tiempo, ahora lo quitas de en medio, es una sensación muy extraña, Paco. Hablando de quitar de en medio, el tema era la politización de la justicia, si mal no recuerdo, y el tema de los fiscales. Hablemos de fiscales y hablemos de cómo el señor Zaplana y el señor González hablan de cierto fiscal, el señor Moix, y hablan de él como que es... bueno, simpático con el Partido Popular, por decirlo así, ¿no? Esto ha salido publicado estos días y está en el sumario del señor Eloy Velasco. Resulta que estos señores tienen una conversación grabada meses antes de que se nombre al señor Moix y aquí no pasa nada. Y el señor Maza se le hace llegar esa conversación y se le advierte por parte de la Asociación de Fiscales Progresistas, si mal no recuerdo, y el señor Maza, ¿qué hace? Nada, nombra al señor Moix. Y aquí no ha pasado nada. Alejandro, qué cosa más barroca. Perdón, no, muy fácil. El señor Moix tiene una acreditadísima trayectoria pero están negando que lo que estoy diciendo sea así. Además, esa trayectoria del señor Moix se lo reconoce señor todo Rojas, el mundo. una pregunta muy clara. ¿Está negando que este acontecimientos que le estoy narrando sean así? Hay una conversación, pero no hay ninguna elucubración, lea usted los periódicos. Hay una conversación del señor Zaplana y del señor González en el que se habla de cómo este señor es favorable y después se le nombra fiscal anticorrupción a pesar de que habían expresado esa reserva. Sí, claro, Ana, pero en este caso concreto está documentado, por supuesto. Lo que tienen que sacar es a los partidos políticos
de la manda justicia, nada. Pero que voy al fue caso además concreto. Dejad una los promesa turnos, que se respetad los hizo turnos, al Ana. principio de la anterior legislatura, que lo hizo cuando el señor Gallardón como ministro, de vamos a sacar a los partidos políticos de la justicia, y al final no lo hicieron. Si al final el problema es ese, que los partidos políticos se tienen que mantener al margen porque la justicia es realmente el contrapeso. En eso estoy de acuerdo. El PP, el PSOE y el que gobierna Pero mañana. tendremos que denunciarlo cuando lo hagan el PP, el PSOE y Convergencia. Es la, Hagan primera lo hagan. vez, es la primera vez que escucho que Nacho González y Zaplana influyen en el PP. Estoy asombrado. Zaplana, que es amigo mío desde hace muchos Pero años, yo no he dicho que debe influya estar... Es decir, que de verdad, oye, yo te digo, vamos a ver, Moix es un fiscal, ahora ya de fiscal de sala del Supremo, que es lo máximo, que se lleva de enorme prestigio, de enorme. Que yo he oído veces decir que si era socialista, que si era del PP, digo, yo flipo, digo, será de uno o de otro. Es decir, depende de cada caso, cada cuestión, era de un lado o de otro, ¿no? Es un tipo, vamos, en mi opinión, impecable. Y resulta que toda la cuestión que se puede decir es que Zaplana y González dijeron eso de verdad. Hazme caso, Zaplana, yo le tengo un cariño, no puede ser más grande a Eduardo, pero Eduardo está ya fuera de la política hace muchísimo tiempo. Lo importante no es lo que mande Zaplana, Paco, lo importante es que esta conversación se le traslada al fiscal general y el fiscal general nombra a este señor a pesar de que hay problemas. Este señor es el que permite que la señora Aguirre, después de arrollar la moto de un policía y darse a la fuga, no pase nada, la causa se archive. Este señor hizo nada, Esperanza ¿cómo Aguirre? que no hizo nada? Se dio a la fuga, eso lo hacemos tú y yo. No me vayáis a otros casos, que bastantes casos tenemos ya encima de la mesa. Carlos Rojas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cintia, quiero que nos narres otro caso más, que también se confirmaba, también ha quedado tapado, porque en lo que se han centrado los medios a lo largo de esta semana ha sido en esta historia, en el tema de Ignacio González, en el tema de la testifical que va a tener que realizar por Gürtel Mariano Rajoy. El otro caso afectaba a los del Tramabús. El otro caso afectaba a Podemos y en primera persona a Pablo Iglesias, que de hecho Podemos se ha personado como acusación en esta historia de Ignacio González. Cuéntanos, porque además tenemos entrevista con Eduardo Inda, cuéntanos qué pasaba, qué se confirmaba y qué cosa se le demostraba a Pablo Iglesias. Bueno, pues la justicia da la razón a Eduardo Inda al sentenciar que la noticia sobre la cuenta de Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas es veraz. Esta es la historia. El pasado 6 de mayo, OK Diario publicaba esta noticia en la que se aportaban documentos que confirmaban que Pablo Iglesias habría cobrado del gobierno de Maduro $272.000 y lo habría cobrado a través de un paraíso fiscal en las Granadinas. Vamos a escuchar qué es lo que se decían entonces Inda e Iglesias. Aquí está el documento. El documentito está aquí y en el documento dice páguese, aquí que pone Iñaki, a ver, ¿me lo puedes leer? Si eres tan amable. Nombre del beneficiario y me puedes decir quién... Pablo Iglesias Turrión, abónese en el Banco Euro Pacific la cantidad de $272.325 americanos. Hoy hemos visto que aparecía una información, está en manos de nuestros abogados, que evidentemente van a emplear acciones legales. Algunos tienen mucho miedo respecto al hecho de que tenemos muchas posibilidades de ganar las elecciones. Kake Minuesa, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Luego quiero que nos muestres el vídeo porque has intentado coger el Tramabús. No sé si era para ir al centro, no sé si era para dejar a los niños en el colegio. Lo has intentado coger, pero me da que el Tramabús no te ha... No, el Tramabús... No te ha cogido a ti. Ellos lo que dicen es que quieren contar la verdad, ¿no? Pero es su verdad o la posverdad esta que está tan de moda ahora. Ahora nos lo cuentas. Le hemos hecho entrevista a Eduardo Inda, la vamos a ver en unos momentos. Pero de eso que decía Pablo Iglesias, lo hemos puesto en manos de la justicia dirá, pues la justicia ha dicho. Y precisamente se ha conocido el miércoles santo, pero no se había publicado la noticia hasta esta semana. ¿Qué ha dicho? Pues lo que nos acaba de comentar Cintia Dianovile, 272.000 euros, que dice la juez, es veraz la información de que a usted, Pablo Iglesias, se le pagó en una cuenta personal cuando el partido ya estaba constituido, en los días previos a las elecciones europeas, nada más y nada menos, era una cuenta offshore en un paraíso fiscal, Granadinas. ¿Quién había hecho el ingreso? El gobierno de Venezuela. ¿Te parece que están en condiciones de montar el Tramabús en la misma semana en la que se conoce esto, Kake? Bueno, es que es un Tramabús orientado donde ellos quieren ir y bueno, nosotros nos acercamos para conocer si denuncian todas las tramas, que a mí me parece bien denunciar la corrupción, poner... Eso sí, en entredicho a quien no está ni condenado, ni imputado, ni tiene ninguna trama de corrupción y ponerle en ese sistema del que quieren denunciar que es una trama para saquear el país, pues a mí me parece un poco fuerte, ¿no? Lo de meter a Inda, meter a gente de los medios de comunicación, porque hoy es Inda, pero mañana es la foto de Carlos Cuesta. Y claro, nos vamos riendo hasta que al final ya no sea tan divertido. Os voy a contar algo que yo sé y que Ana sabe
Samboal, que yo he criticado mucho a Telemadrid, pero tengo que reconocer que en la época de Ana Samboal en Telemadrid... Que te veías el informativo de la noche. No, era invitada a Telemadrid. Yo siempre he reconocido las cosas y ella lo sabe. Yo le conté en nuestra bronca cuando yo militaba en esta organización que era Izquierda Unida, que existía antes. Yo le conté, no existe eso, lo han liquidado. Bueno, contigo no he discutido eso, punto. No estás autorizado. Yo le conté cómo era posible, es decir, yo le decía, estos traen mucho dinero, porque en un momento donde una organización como IU, para las europeas, tenía X, estos tenían de todo. Y yo decía, estos traen pasta, y la pasta sabíamos de dónde venían. Yo se lo contaba a ellos, les decía, es que es tan espectacular lo del dinero, que por eso, cuando hay la denuncia, yo no sé si... Bueno, ahora me lo cuentan y dice, pues es esto. Yo no sé si... Yo en general, Eduardo, le escucho a Inda, y entonces le escucho, y seguro que muchas veces tiene razón en muchas cosas, pero me extrañaba lo del papel. Y ahora cuando le dan la razón, dices, no es que le dieran la razón, es que aquí vino mucho dinero, y trajeron mucho dinero para montar un partido, para liquidar a lo que hicieron, que fue liquidar. Yo recuerdo que las europeas tenían dinero para aburrir. Demostrar eso, que no era un dinero cobrado individualmente, sino que era para montar un partido, porque lo ilegal es eso. Tenían dinero. Pero no es lo mismo que tú cobres de un gobierno por hacer un trabajo a que te financien la creación de un partido político un gobierno extranjero. Porque eso es ilegal. Yo creo que no nos tendríamos que dar carnet de quién está autorizado para hablar de una cosa por otra, pero te digo, yo he cubierto cuatro campañas electorales con Podemos y te digo que eso de espectacular, nada. Yo me he subido al Tramabús y el Tramabús es un autobús del año La Polca que huele a polilla desde aquí. O sea que creo que las campañas electorales, las campañas electorales a mí me dejaron subir. Yo he estado en campañas electorales de Podemos y he visto lo que se gasta y gastan menos que el resto. A ti sí te dejaron subir y a ti yo fui acreditado el lunes y a ti no. Y a mí no. Y además tenemos en la grabación, en el vídeo, tenemos en el mail en el que solicitamos. Luego allí nos lo explican y dicen que es que no cabemos, y es un autobús de 2 pisos, y doy la vuelta a la cámara y hay 7 personas. Estás muy gordo, Kake. Vamos a verle a Eduardo Inda. Eduardo Inda nos comenta, hemos ido a entrevistarle y le hemos preguntado, porque queremos saber el detalle, porque ha quedado totalmente soslayado, ha quedado totalmente escondida la noticia, y la noticia es tan tremenda como lo que nos cuenta Eduardo Inda. Atención. Eduardo Inda, muchísimas gracias por concedernos la entrevista en medio de que parece que Pablo Iglesias se ha empeñado en convertirte en el hombre de moda. Hemos visto el Tramabús, tu cara, un montón de caras en este Tramabús, pero lo que más nos interesaba es el por qué, porque tú no estás imputado en nada, tú no estás en ninguna trama, tú no estás en ninguna cosa de esas. Aparece una serie de políticos, luego aparece también Cebrián, aparece otra gente que no está en ninguna historia de estas, pero la tuya es muy llamativa. Y claro, cuando hemos ido a mirar la hemeroteca, hay una sentencia, hay algo que le ha fastidiado a Pablo Iglesias. Vamos a ver, Pablo Iglesias vivió su particular vía crucis la semana pasada. El miércoles santo le notificaron a él y a un servidor el resultado de la demanda que nos había interpuesto después de que nosotros publicásemos en mayo que él tenía y tiene o tuvo una cuenta en un paraíso fiscal que se llama Granadinas y en esa cuenta llegó a haber $272.000. ¿Quién pagó esos $272.000? Pues el gobierno venezolano de Maduro. Y no lo pagó en el año 2014. En las semanas previas a las casualísimamente en las semanas previas a las elecciones europeas. Es decir, que ellos ya estaban constituidos como partido. Sí. Podemos ya existía. Tenías el certificado, el documento en el cual se veía su nombre. Claro, yo tenía 3 documentos, una orden de pago y luego otros 2 documentos que certificaban que esos pagos se habían producido. Pero no solo eso, sino nosotros teníamos la información 10 días antes de publicarla ya prácticamente cerrada. Bueno, la jueza lo que ha dicho es que la información era veraz. Lo dijo también la Fiscalía, lo ha dicho la juez. Por cierto, la juez es la misma que rechazó la querella que interpuso el PP contra Tania Sánchez por los pagos que dio el Ayuntamiento de Rivas con el voto de Tania y de su papá a su hermano. Les dieron 1.400.000 euros, hubo una querella al PP y esta juez rechazó esa querella. Pues esta misma juez es la que ha desestimado íntegramente la demanda y además de todo eso le ha condenado en costas a Pablo Iglesias. Lo que dice la sentencia es que esa información es veraz. Y no solo eso,
cuando se pidió en la instrucción que información al banco que se llama el Euro-Pacific Bank, este banco es un banco offshore que se dedica pues eso a lavar dinero procedente de la corrupción, del tráfico de armas y del narcotráfico, es decir, actividades todas demenciales. Cuando se pidió información para que dijera si efectivamente Pablo Manuel Iglesias Turrión tenía una cuenta en ese banco o no, se negó a responder a la justicia. A mí me hace mucha gracia que me incluya porque, claro, aquí tengo una colección de portadas del mundo, ¿no? Y entonces él me pone al lado de Bárcenas y me llama mafioso. Él dice, el mafioso... Sí, el mafioso de Eduardo Inda. Yo siempre digo, hombre, yo no soy un mafioso. Lo que no sé si Pablo Iglesias puede decir que no es un mafioso. Pero aparte de todo eso, claro, el mafioso de Eduardo Inda publicó el 18 de enero del año 2013, junto a Esteban Urreiztieta, esta información, ¿no? Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años, aparte de la cúpula del PP. Es decir, el de la trama es el que denuncia la trama, o sea, es de locos. Y luego él, en fin, mete a Mariano Rajoy en el lateral derecho, con unos SMS que mandó Mariano Rajoy a Luis Bárcenas. ¿Y quién sacó los SMS de Rajoy a Bárcenas? Luis Fuerte, hacemos lo que podemos. Aquí está la portada del Mundo, de julio del año 2013. El mafioso Eduardo Inda con Esteban Urreiztieta. La sentencia está aquí, ¿eh? Aquí está la sentencia que no le gusta a Pablemos, de Granadinas. A Pablemos esta sentencia no le gusta mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque, vamos, me voy a la última página. Dice... Desestimó la demanda presentada por la procuradora Isabel Afonso Rodríguez en representación de Pablo Iglesias Turrión y dice... con imposición de las costas causadas a la parte actora. ¿Vas a tomar acciones judiciales? Bueno, lo están estudiando nuestros servicios jurídicos que dirigen Cristina Peña y Juan Luis Ortega y vamos a ver, yo creo que lo que es evidente es que aquí hay un delito de injurias y de calumnias. Yo no soy un mafioso, yo no he delinquido, yo he sacado todos los grandes o casi todos los grandes casos de corrupción de este país, Urdangarín, Bárcenas, los SMS, Nacho González, Paco Granados, Jordi Puyol. He sacado unos cuantos casos de corrupción, también los casos de corrupción de Podemos. Es decir, que yo mafioso no soy, yo destapo a los mafiosos y a mí no me llama mafioso ni su padre, vamos, ni el padre de Pablo Iglesias, que no sé si pertenece a una banda terrorista, pero desde luego nadie me llama a mí mafioso y si me lo llama, pues es evidente que tendrá que dar cuentas al juez. Pues así está el tema, se le ha dado la vuelta a la tortilla a Pablo Iglesias. Ahora, conseguía desde luego que esta noticia prácticamente no brillase en la prensa a lo largo de estos días. Poco mafioso suena, ¿no? Por esa forma de hablar cualquiera diría que no es mafioso. Hay un punto. Hay tres cosas. Hay una cosa pregunta. Espérate, antes de que me digas, pero quiero decir mafioso. Yo no lo he dicho. No, siempre has insinuado. He dicho que la forma de hablar desde luego va por ahí. Hombre, pues no, ha explicado alguien a quien acusaron de mentir, de calumniar y de tergiversarlo todo. Viene y dice, no, mira, me has puesto en una foto y me paseas por todo Madrid. A mí no me llama mafioso ni su padre. Pues muy claro normal, que sí, todo y tiene toda la razón. Y yo además es que le aplaudo. Educación ante todo. Bueno, no es que ni su padre le llama mafioso. Tres cositas que se me olvidan. A ver, pero que ahora... Y me parece un error poner su cara en el tramabús. Ahora, empieza por ahí, entonces... Ahora, vamos a empezar en uno, por favor. Aunque te caiga mal Inda, lo cierto es que le han puesto en un autobús su cara de uno en uno, informaciones veraces. Un juez le ha dado la razón. Antonio, y tú pierdes el tiempo nada más en meterte con él. Por parte. ¿Por qué no hablas de lo de Pablo Iglesias? ¿Me dejas hablar? Sí, hablo. Os recuerdo que la noticia no era la última frase. La noticia era que hay un señor que representa a un grupo político de 71 diputados en el Congreso de los Diputados que cuenta con 5 millones de votos, que en estos momentos tiene una sentencia diciendo que es veraz, que ha recibido en una campaña electoral 272.000 euros en una cuenta offshore, paraíso fiscal, Granadinas, procedente de una dictadura que en estos momentos suma solamente en las últimas protestas 3 muertos. Por cierto, hoy ha lanzado bombas de gases lacrimógenos a un hospital materno-infantil.
Esa es la recepción de dinero. Y la noticia no es la última frase de Inda. La noticia es que ha recibido ese dinero y está confirmado como veraz por una juez. Déjame acabar, Carlos, brevemente. No seas mi portavoz, insisto, quien me caiga bien o mal, lo digo yo, que yo tengo capacidad y tengo boca. Primero, 3 cositas de esta cosa. Cabe recurso a la sentencia. Ya han anunciado que lo van a plantear. Segunda cosa, veracidad, para el que nos esté oyendo en su casa, no significa verdad. Significa que se contrasta en la medida de las posibilidades. Estamos todos de acuerdo en que veracidad... Tengo la sentencia ahí. Veracidad significa trabajo de contrastación. Seriamente hablando sobre... Marcos, tengo la sentencia aquí, Marcos. Unos cuantos años de experiencia en esto. Vamos a ver. En el tema penal o en el tema civil de las demandas sobre el derecho al honor, injurias, calumnias o la demanda por intromisión ilegítima, hay un punto, que es la excepción de la verdad. Y la excepción de la verdad quiere decir que o lo que usted ha dicho de mí es mentira y si yo demuestro la verdad, le condeno en costas porque las costas se condenan al vencido. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues el tema es muy claro, que lo que dijo Inda es verdad, no que se cuestione si lo que es verdad, pero es que el tema es que está documentado y además con un punto importante. Esto puede afectar a la querella que en su día metieron ante el Tribunal Supremo a Pablo Iglesias cuando dijo que no había cometido ningún delito. Cuidado con el asunto, porque ha habido un juez que ha dicho que la excepción de la verdad se ha acreditado. Lo que yo publiqué es verdad y usted me está demandando mal. La han condenado en costa y aunque recurra, esto no lo levanta nadie. Tengo la sentencia ahí, si quieres buscamos el párrafo en el que dice que es verdad o en el que dice que es veraz. Y de hecho hay uno en el que habla incluso de que si la información es verdadera o falsa, no justifica porque todo el trabajo de comprobación y de contrastación está hecho. Solo dice la sentencia y lo tengo localizado y lo podemos mirar. Pero que la han condenado en costas, Alejandro. Segunda cosa. Europacific Bank emite un comunicado en el que dice que no acepta pagos del Estado de Venezuela bajo ninguna circunstancia y que el señor Pablo Iglesias no ha tenido cuenta aquí. Tercer caso, si mal no recuerdo, el nombre en el cheque venía mal. Es Pablo Manuel Iglesias Turrión. En un principio venía Pablo Iglesias. Había alguna cosa de esa. Cuarto, si queremos hablar de Venezuela, el diario.es publicaba hoy mismo que quien sí pagaba comisiones al gobierno de Venezuela era el clan de la familia Ignacio González. Lo sacaban esta tarde. Vamos a ver lo que pasa con Venezuela. De la sentencia algo, por favor. Yo no digo más, eso es lo que dice la sentencia. Vamos a intentar clarificar esto. Me llama mucho la atención que ver a un tío hace 8 años con unas bolsas sea suficiente para condenarle y que ahora que un juez diga que hay una información veraz que redunda en un problema bastante llamativo de Pablo Iglesias por ser benévolo, con un paraíso fiscal, le busques la manera de disculparlo. Pero espera, déjame que termine. Un minuto luego. Pero no, yo he dicho que las bolsas justifiquen que Rajoy sea testigo, poco menos le convierte ya en imputado. Rajoy dirigía las campañas electorales en Vamos a ver, Rajoy no sé qué hacía, pero aquí se respetan los turnos. Antonio, adelante. No le vale lo que dicen los jueces. Pero bueno, a lo que iba. Es que esto de la financiación de Podemos creo que lo hemos enfocado mal los medios de comunicación, porque efectivamente demostrar una cosa así primero es compleja y luego, en fin, lleva mucho tiempo. Lo que no es contestable, lo que no se puede explicar y lo que además nadie puede discutir es que a título personal, y este es el juicio político que tenemos que hacer y estético, yo no soy abogado, ni soy fiscal, ni soy juez. Si además esto es un delito, que lo digan quienes los tienen que decir. Pero lo que ya se puede juzgar desde un punto de vista estético y público es si es o no presentable que a título personal 3 o 4 personas a través de una fundación o de por sí hayan estado cobrando inmensas cantidades de dinero del mismo gobierno que tiene a la gente en la calle pasando hambre o que les dispara. Esta es la razón. Entonces, lo que no tú, Alejandro, cualquiera que le busque los 3 pies al gato se tiene que preguntar simplemente es si es o no decente, de verdad, que las mismas personas que cuando aquí se quiere asaltar el Congreso y se pega a 70 policías dicen que no hay democracia, se callan cuando en un sitio en el que no la hay de verdad se le revienta la cabeza a 3 personas y se las mata. Y si es presentable que en un sitio en el que la gente no tiene para pan, el señor Monedero cobre 700.000 euros por hacer un informe de 3 hojas. Si además, después de todo esto que acabo de decir, se demostrara que una parte de esa ingente cantidad de dinero que personalmente les ha llegado a ellos y a su fundación, además ha valido para montar un partido político, eso será un delito. Pero lo previo que acabo de definir, que no es discutible, lo diga Pablo Iglesias, lo digas tú o lo diga el Papa de Roma, no es discutible lo que acabo de decir, son hechos. Esto es lo que ya, para mí, es suficiente para anular de cualquier punto de vista la decencia política de estas personas. No digo de Podemos, digo de estas personas. A mí me daría vergüenza cobrar de Maduro o de Chávez
en un sitio en el que la gente está siendo reprimida y se muere de hambre. Y me daría vergüenza presumir de que soy el campeón de las libertades cuando me callo la boca cuando la restringen en países en los que la democracia no funciona como la nuestra. Duda, Antonio, no me gusta nada lo que está pasando en Venezuela, por si no queda. Ya, pero del dinero, ¿qué te parece? El señor Rajoy y el señor Zapatero eran presidentes cuando a Venezuela se le vende entre 2010, si mal no recuerdo, 2014, 1.000 millones de euros entre defensa y antidisturbios. ¿Tiene que ver ¿Puedes eso? buscar eso? O sea que podemos recibir ese dinero en pago por armas y no lo podemos recibir. Armas que se van a utilizar a ese pueblo que tú dices que sea. Pero no podemos recibirlo para desestabilizar. ¿Cómo desestabilizar España? Vamos a hacernos esa pregunta. Cobrar millones de euros en la Fundación CEPS, que es un chiringuito en Valencia, ha sido, ¿lo has visto que es un chiringuito? Hablamos de que las está armas. Cerrado de la Fundación CEPS, es que estás hablando de la Fundación CEPS. No, estoy hablando de las armas. No, tú estás hablando de Mariano Rajoy porque eres de Público.es y ayer publicabais que habían atracado a unos policías. No, un atentado yihadista, Público.es. Perdona, no creo que hayamos publicado eso, no, discúlpame, no. Esto es muy mucho serio, dinero. hombre. Claro, es que tú estás hablando de Mariano Rajoy y estamos hablando del dinero, de la sentencia veraz. Y ellos no solo lo niegan, sino que a modo de venganza le ponen en un autobús en la diana de todo el mundo llamándole mafioso y diciendo que ha saqueado el país. El dinero Entonces, de Venezuela. Eso es muy grave. Eso es muy grave. Pero que yo creo que es una torpeza poner al señor Eduardo Inda en ese autobús. Creo que es una torpeza. Lo digo claramente. También creo que es bastante cínico utilizar el dinero de Venezuela para venderles armas, para que luego repriman esa polución, pero que nos parezca mal que unos señores cobren por eso. Vamos al debate en el que estamos. No tenemos balones fuera. Antonio, vamos a ver reacciones que hubo, Antonio, de los periodistas cuando estaba esta situación, es decir, OK Diario publica esta información, Inda publica esta información, todavía no hay sentencia, pero hay una serie de periodistas que ya tienen ellos su sentencia particular. Atención. Si es que el documento que has enseñado ahora no es igual que el que enseñaste hace 2 días. Yo no sé si te intoxicó tu fuente, que puede ser, que nos puede pasar a todos, o os dedicasteis a manipular la información. Si en el caso de que hubiese una financiación ilegal, Pablo Iglesias jamás pondría su nombre. Jamás. Para mí lo peor no es que Eduardo Inda decida falsificar un documento o que eso que se entienda con los lectores de OK Diario. Pues la sentencia no dice eso, ¿no? Verá. Bueno, recurrible. Recurrible, claro. Claro, pequeño detalle. A mí hay otra cosa de todo esto que me resulta llamativa y es que estamos condenando algunos, no todos, que se ponga Eduardo Inda en un autobús en el que hay imputados. A mí lo que me parece terrible es que se ponga a cualquier persona en un autobús señalándola. Estas cosas también pasaban en Venezuela. Es decir, si el señor Ignacio González está imputado y al final le condenan, pues tendrá que cumplir su pena. Si el señor Bárcenas, 3/4 de lo mismo. El señor Inda, Ana, por supuesto, no está imputado de nada y la señora Aguirre iba de testigo. Pero es que me da igual. Y ninguno más. Es que me da igual. Claro. Eduardo Inda, que Bárcenas, que Ignacio González o que Mariano Rajoy o que Pedro Sánchez, si le ponen mañana. Claro. Me da igual que un partido político que está en el Congreso de los Diputados, que es la tercera fuerza política y que como miembro del Congreso nos representa a todos los españoles, me parece terrible que señale a personas y las ponga en una diana, paseándolas en un autobús por toda España, que señale a personas con nombres y apellidos. Me parece muy grave y muy peligroso. Muy peligroso. Mientras estás mirando hacia otro lado... Le estamos haciendo publicidad. De los señores que te pagan. A mí me parece enormemente injusto, ¿no? Por una razón, porque si hay algo que caracteriza a Eduardo es que es implacable con todos. Es decir, vamos a ver, Eduardo no se casa con nadie. Es decir, le ha pegado al Partido Popular, al Partido Socialista, a Podemos, a Ciudadanos. Es decir, él si pilla, si pilla un escándalo, no se para. No luego lo contrasta, oye, luego como yo el primero, te equivocarás, acertarás, pero aquí el que sea perfecto que levante la mano. Yo no lo soy, me equivoco y espero seguir equivocándome mucho tiempo, ¿no? Luego lo del tramabús es un tema muy importante, es decir, eso es lo más gordo. Que mi amigo Eduardo esté allí, oye, pues mira, es casi un honor, ¿no? Dicho con todo el cariño de Eduardo, ¿no? Porque, oye, que alguna vez le partan la cara cuando vaya por la calle. Claro. Pero bueno, ETA colgaba las caras y al final les pegaban un tiro. Claro. No ya me entendéis lo que quiero decir. Comparar esto con ETA. Dejadle terminar, por favor, que está con la voz Paco, que está a punto de quedarse sin voz. Entonces, es complicado. El que Eduardo esté o no esté, primera me parece muy mal que esté. Vaya por delante, es una obviedad decirlo, es una barbaridad. Pero es que me parece muy mal que estén todos. Es decir, el concepto del tramabús es un concepto revolucionario. Lo que quiere es ir contra el sistema, porque tú lo que haces es descalificar el sistema diciendo que todo está lleno de corrupción. Y no es verdad, os he dicho muchas veces a los de Podemos, habrá corruptos, por supuesto, pero es que también les ha pasado a ellos.
pues gente pues que tenía delitos sexuales gravísimos, ¿no? Y que los han apartado, evidentemente. Oye, ¿y eso significa que Podemos? No, no significa que Podemos sea responsable de que un tipo sea deleznable, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que haces? Mira, todas las revoluciones comenzaron cuestionando el sistema. Tú coges la Revolución Rusa, no te asustes, Carlos, que seré de un segundo, breve, ¿no? Sí, porque nos está comiendo la publicidad. No, no, acabo muy rápido. Que la gente que nos ve en la Revolución Francesa comenzó cuestionando a la reina, al rey, al sistema, hablando de que... Claro, y entonces, al final, ¿qué ocurre? Pues que el sistema salta por los aires y la gente asalta la Bastilla. Por favor, Mariano Rajoy, declaraciones, pide unidad a los suyos tras los escándalos de corrupción. Por cierto, se eleva a 10 el número de muertos por las protestas contra Maduro. 10 personas muertas. Hay un chaval de 17 años con un balazo directamente en la cabeza. Pero la trama volvemos, vamos a publicidad, volvemos enseguida y hablamos de ese intento fallido de Kake Minuesa. A Kake no le han dejado subir. No, pero en el tramabús. Vas a ver los argumentos que utilizan. Vamos a publicidad y nos lo cuentas. Sí. Kake, ¿quieres que veamos ese intento? Sí, venga. ¿Intentas acceder? Pero no sabía yo que nos íbamos a encontrar en el plató con una persona que sí que le han cogido en el tramabús y una persona que no le han cogido. A lo mejor es que no pasaba por tu casa. Claro, no, y bueno, vais a ver que es muy curioso porque ellos, tanto Mayoral, que habla de la mafia y tiene una pinta de mafioso de haber dormido muy poco, miradlo, la pinta que tiene, que yo parece que estoy ante Miguel Urbán, es que era muy pronto, yo creo que era muy pronto, las 10 de la mañana para ellos les viene mal. Y luego Ramón Espinar, que no viene, tarda el autobús en salir más de una hora y van a recogerle a Alcalá. Y la gente, porque el autobús para en un paso de cebra que está en verde el semáforo, la gente, mira quién viene a hablar de la trama, Ramón Espinar, sin vergüenza, la gente gritándole. O sea, que es una cosa surrealista, ¿no? Que... Vamos a ver tu intento. Venga, intento de entrar en el tramabús y no hay manera de entrar en el tramabús, a lo mejor es que eres muy limpio. Al Espinar. Rafa, ¿me vais a dejar subir al autobús? Ya no espero que no. Ya no eres el primero. Que esperas que no me dejen subir. Sí, claro. No, hombre, no, si queréis que se cuente la verdad, ¿no? Esto puede ser porque... Hombre, pero la verdad, digo que diario son antagónicos. Pablo Iglesias ha perdido el juicio un poco con esto. O sea, ¿no? Ha perdido el juicio contra Inda, ¿no? Ha perdido el juicio. No, lo único que se aclara en el juicio es que estáis vinculados con las cloacas, nada más. No, que la información es veraz y que recibió dinero... con las cloacas del Estado. Si no habéis... Que no caben todos. Esto queda buenísimo. ¿no? Que no caben todos. Ahí tenemos todas las plazas cubiertas. Mira, por ejemplo... mira cuántos somos. Mira cuántos somos, date la vuelta. Pero, por ejemplo... No cabemos. Rafa, mi obligación es seguir intentándolo. Preguntarte, cuando hay alguien que ha cobrado en un paraíso fiscal y se llama Pablo Iglesias y el juez dictamina que es una información veraz, me imagino que si yo fuera de Podemos tendría opinión. Pregúntale a Villarejo. ¿El dinero que cobrabas tú de Ecuador también iba a paraísos fiscales? ¿Es un error poner a Eduardo Inda en un autobús que ponéis trama, corrupción, mafioso? ¿No es un error? ¿El qué? Poner a Eduardo Inda en un autobús. Yo creo que a lo mejor tendríamos que haber puesto a Ignacio González. Ramón Espinar padre también podía haber estado. ¿Qué opináis de que Pablo Iglesias haya perdido el juicio con Inda? ¿Ramón Espinar? ¿Al que han venido a recoger para hablar de la trama? Este es el tramabús. Es un buen ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo. La gente, ¿eh? ¿Lo vas a seguir intentando? La gente. Yo lo intento. Ellos envíanos un mail, te acreditamos, no hay ningún problema. Acreditado? Claro, lo mostrábamos en el reportaje completo, que también sale en OK Diario, que luego si no Eduardo se enfada. Dice que no me citas. Digo, ahí está, el reportaje entero. Y ahí se ve cómo lo solicitamos y cómo nos dicen que lamentablemente pues no cabemos. Claro, no cabemos. Es que claro, plazas tenía el tramabús? Bueno, era de 2 pisos. Era de 2 pisos y éramos 7 ahí informando. Os dais cuenta de que ellos lo que argumentan es que la verdad no puede esconderse. Entonces, bueno, les pregunto ahí y no tienen nada que decir. Cuando están posando para las fotos, ya sabéis que ese es un momento muy feo, ¿no? Que estás posando y hay un silencio, solo se oyen las cámaras y se me oye a mí. ¿Qué tenéis que decir? Y ellos, un silencio muy tenso, pero que es
es surrealista. O sea, al final quieren denunciar, pero no quieren que les pregunten. Entonces a mí esto me suena a vieja política, ¿no? De ir detrás de los políticos que no quieren hablar. Pero te he visto muy amigo de Rafa Mayoral, he visto que tenéis ahí una química, de ir de pinchos. No sé, hay amor. ¿Tiene sentido, Alejandro, que a unos periodistas se les deje subir y a otros no? Yo sería partidario de que se deje subir a cualquier periodista. Sí te digo una cosa, cuando antes hablabais de quién sube y quién no, a lo mejor es que yo, después de hacer una información del Tramabús, no hablo de las pintas de Rafa Mayoral como no hablaría de las pintas del señor Mariano Rajoy, y me limito a informar. En cualquier caso, yo creo que cualquier periodista encaje en lo que quiera en esa categoría. Él está llamando tiene que directamente mafioso, ¿no? Entonces yo cuando tuiteo le digo, hombre, estás llamando mafioso y tú me estás hablando con unas gafas de sol y me estás echando el humo en la cara. Sí, que muy bien. Eso, pero cuando yo escribo del PP o de Podemos no hablo de sus pintas ni de la cara de mafioso que tienen, ni especulo sobre si se levantan temprano o tarde. A lo mejor ese nivel de seriedad de otra manera. En un autobús. Si Donald Trump sacase un autobús poniendo caras de periodistas, ¿creéis que sería noticia mundial, sí o no? Sí. No te quepa la menor duda. Sería escándalo más que noticia. Está esto. Después de decir que somos los seres más deshonestos de la Tierra. La contestación que tú recibes en el momento en el que tú te acercas es: espero que no te dejen subir. Espero que no te dejen subir, que cualquier político te diga espero que no te dejen entrevistar o entrar a esta rueda de prensa, es surrealista. Alguno lo dice, ¿eh? Alguno lo dice. Es surrealista. Es censura. Eso es censura. Hago la pregunta de otra manera. Si a José María Aznar le pillan con un 600, con las caras de periodistas y diciendo espero que no te dejen subir... Bueno, y el entramado Le pillaron metiendo un bolín en el escote a Marta Nebot, si mal no recuerdo. Este tipo de cosas estaba muy bien también. Y por eso fue un escándalo. Por todos hay que criticarlo. La historia es que esto no es un escándalo y que hoy eres tú, mañana soy yo, mañana es Paco. Hombre, yo, como te digo en mis informaciones, no hablo sobre las pintas de nadie ni sobre sus hábitos. Igual eso es seriedad. En lo relativo a la relación de Podemos con la prensa hay una evidencia. Solo se llevan bien con quienes creen que les van a tratar bien. Punto. No digo que tú no hagas... No, Alejandro, no pretendía ofender, ¿eh? toda la prensa. Es decir, esto es así. Eligen a quién responden y a quién no responden. No digo que tú no hagas las preguntas que consideres oportuno y que hagas tu trabajo. Pero es evidente que para ellos la prensa es un aparato de propaganda exclusivamente, que cuando no cumple esa premisa se convierte en un enemigo a derribar. Y la foto de Inda, con independencia de lo bien o lo mal que le caiga el personaje a cualquiera, es una foto que conculca pilares básicos de la democracia y que redunda además en una idea que Pablo Iglesias ha repetido 2 millones de veces sobre la libertad de prensa e incluso la propiedad de los medios de comunicación. Es que estamos hablando de, es que estamos hablando de que Pablo Iglesias se estrenó no cuando tenía 6 años, que todos decimos tonterías, unos más que otros, yo menos, pero entiendo que hay gente que dice muchas tonterías con 6 años. Hay gente que está pero por es que se estrenó, no dice tonterías. No, es que se estrenó, lo recuerdo, y lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a escuchar tantas burradas que ya las trituramos demasiado rápido. Se estrenó diciendo, literalmente, que la existencia de medios de comunicación privados, el tuyo, el mío, esta casa, el de Paco, conculca la libertad de expresión. Se estrenó diciendo una cosa así. Una persona que dice eso, más allá de las torpezas, de cómo trate un día al bueno de Kaki o demás, debería de ser, para nosotros que somos poseedores de un derecho que es de los ciudadanos, que es el de la información, no somos más que intermediarios de ese, casus belli. Y deberíamos decirle todo el mundo, a Podemos, todo el mundo, con independencia de lo que luego nos parezca, no de lo que votemos. Si no le dejas subir, yo no subo al autobús, claro, por ejemplo. Que no se sube al autobús, no se va a una rueda de prensa y no se cubre una puñetera información de un partido que es, desde el punto de vista periodístico, liberticida. Antonio, eso se llama pensamiento único. Pensamiento único. El que no piense como yo, ya le proscribo. Hay distintos estilos en la gente. Yo conozco hace muchos años a Rafa Mayoral. Y Rafa Mayoral actuó como es Rafa Mayoral, ni más ni menos. ¿no? Igual, no son todos iguales en Podemos. Yo recuerdo acá que haber entrado en la fiesta del PC en un momento donde nosotros estábamos, que nos la cogíamos como papel de fumar. Estábamos en aquello que casi no nos podíamos hablar mucho entre nosotros, ¿no? Y yo recuerdo... ¿En una fiesta del PC? Era la fiesta del PC, sí, ¿no? Y me atendían, qué bien. No, sí, pero entraste y hiciste ahí un reportaje. Pues hombre, hay cosas que me hicieron cosas que no me gustaron. Entonces yo cuando lo vi... una fiesta de... sí, era la del PC. Pues hay cosas que me gustan y hay cosas que no. Pero todos sabíamos qué cosas hacías. ¿Qué cosas hace Kakeminos? Es que no es de hoy, no es de ayer. Yo sé qué cosas hace Paco Maruenda, qué cosas hace Antonio Naranjo o qué cosas hace Alejandro. Es decir, a cada uno... El problema es cuando me permito el derecho, porque quiero tener derecho de pernada, de que aquel medio que creo que está a mí dictado,
pues no tiene ningún problema, ninguno, y al que no, entonces le digo, espero que no te dejen subir. Que eso, espérate, pero eso algunos... Yo tengo que decir, las campañas de Podemos contra la Sexta, que sí, porque consideraban que no cumplía los requisitos. Sí. Hemos visto en las redes sociales... invitados de la Sexta. Y y contra la Sexta. Por la pureza ideológica. Y contra la Sexta. ¿Cuántas entrevistas con dirigentes del Partido Popular habéis visto en público.es? No en el último año, sino en los últimos 4. Si es que si no iba por ahí. Si yo creo... A ver, lo voy a decir de otra manera, verás. Todos deberían dar entrevistas y todos deberían comparecer. Yo creo que también Podemos. El señor Mayoral no tiene obligación de atender a Kake. Yo creo que sí. Lo digo porque en esta casa hemos invitado a todos, absolutamente todos, de todos los partidos, y como te saque el listado de los que no es que nos den largas, sino que nos dan más o menos hasta el apocalipsis, pues yo creo que puedes quedar a cuadros. Yo creo que venir, Carlos. Y no el zombie, no el apocalipsis zombie. Que preguntar a Izquierda Unida. A ver, lo voy a decir y es mi amigo. Tiene derecho a no dejarle subir sabiendo que Kake hace un tipo de periodismo que es un periodismo subversivo. No digas que quieres contar Eso la verdad. Es, exacto. No digas que quieres contrastar. Es decir, a lo que no tiene derecho, y esto es lo que suelen hacer, es a negar la propia existencia de Kake o de Eduardo Inda, o que si a Kake va a un acto público de Podemos, no le dejen entrar o no le dejen preguntar. Es decir, y esto vale para lo que tú acabas de comentar. El PP tiene todo el derecho del mundo a no hacerte una entrevista contigo. Ahora, lo que no tiene ningún derecho es a impedir que Público informe de los actos públicos del Partido Popular y de todo lo que tenga que ver con su actividad pública, ¿no? ¿Está? De que pueda un partido político que se financia de fondos públicos, ¿no?, impedir el acceso al derecho a la información, ¿eh? Es decir, es que eso yo me iría directamente. Claro, es que, cuando es una entrevista, tú le das entrevistas. Pero eso es diferente. Cuando es un acto de partido abierto a los medios, tú no puedes vetar a un medio, eso es censura. Estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo con todos los medios. Estaba hablando solo con Podemos. Son tremendos. No es lo mismo una entrevista que un autobús. De un periodista a sus actos. Un partido, dime, excepto lo que hemos visto hoy de una parte de Podemos. ¿Tú ves el intermedio algún día de la semana? Yo te pregunto que en qué acto público. Y el acto público es una cosa convocada por un partido. Vayan 10, 5 o 50.000. ¿En qué acto público, de qué partido, excepto lo que acabamos de ver, tú has visto un solo partido de este país que haya impedido la entrada a un periodista? Al Partido Popular le he visto impedir tantas cosas. ¿Entradas a los actos públicos? ¿Ves el intermedio regularmente? ¿Ves cómo proceden con las personas que van a hacerles preguntas? Hay cosas que me las prohíbe mi religión. Pues a mí no, yo veo esta casa y mi medio escribe en una línea editorial claramente distinta. Tú eres joven y te estás formando, yo no, yo ya me he formado. Pero estás hablando de que si lo hace González... Y ya lo sabes todo. No se entiende si habláis todos a la vez. No, pero es que yo quiero saber que... No, yo quiero que me cuentes... Yo he insistido. A ver, que no se entiende significa no se entiende. Vale, ¿qué acto público de qué partido se ha prohibido la entrada a un periodista? Y yo te he insistido, ve el intermedio cuando quieras y hacemos una relación de casos. Que insisto, que veamos el intermedio y lo saquemos. Evidentemente no me he traído un listado. Cintia, vamos con las portadas que retoman el tema del día, evidentemente, prisión incondicional. ¿Me dejáis? Gracias. Prisión incondicional para el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Sí, vamos a empezar con el diario El Mundo, que dice en portada: González a la cárcel. El juez Velasco dicta prisión incondicional para el expresidente madrileño por el saqueo del canal. Isabel II también encarcela a su hombre de confianza, Edmundo Rodríguez, y pone una fianza de 100.000 euros a López Madrid. Había una petición de 1 millón de euros, pero la han dejado en 100.000 al final el juez para López Madrid. Así es, acusa la trama de desviar a paraísos fiscales 23 millones de euros y detecta comisiones ilegales en las operaciones. Seguimos con el diario El Mundo porque, atención, lo comentabas antes, Carlos, apartan a los fiscales del 3% para contentar a los nacionalistas. Atención a la explicación, estaba leyendo la noticia que ha escrito Ángeles Escribá y habla de un factor de que no puedan ser de otra comunidad autónoma si van a estar analizando el caso del 3%. ¿No puede un fiscal murciano analizar un caso de un riojano? Es el hecho de que esté físicamente destinado allí. La Fiscalía Anticorrupción tiene delegaciones en muchos sitios de España y sobre todo en Cataluña. Entonces parece razonable que los fiscales que están destinados en Cataluña, que son tan fiscales como los otros fiscales anticorrupción, sean los que ejerzan. Pues que al que, pero una pregunta, Paco, y teniendo en cuenta que son los que ya estaban trabajando, ¿tiene sentido destituirlos y poner a unos nuevos cuando se va a paralizar el caso? Es que el término destituir es curioso que se utilice en este término porque no sé a quién se le ha ocurrido.
Es decir, no te destituyen, no es una plaza en propiedad. Remover, no la has ganado, sino Paco, simplemente... apartar, el tema cambiar, es mucho más mutar. claro, Paco. El juicio contra OMS, el juicio contra MAS, etcétera, lo ha llevado la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que son los que orgánicamente corresponden, porque no es como la Audiencia Nacional, que es un aparato de España. Hay departamentos o áreas de la Fiscalía Anticorrupción en todos los Tribunales Superiores de Justicia. Es que tiene sentido. Ahora, si detrás de esto hay otra, y si hay un hay señor que está maniqueísmo trabajando raro, en ello y es el que se conoce el caso de arriba abajo, siendo como es un órgano de la Administración Central General del Estado, o sea, uno de los pocos nacionales que nos queda, no se le puede mandar una temporadita allí en Comisión de Servicios. Seguro que en todo esto, desde el punto de vista teórico, tenéis razón. Pero a mí me parece inconcebible que, con lo que está costando de los Pujol, que además es que tienen, como era Antonio, bula papal, ¿no? O miedo, no se sabe. Es decir, a mí ese titular me parece flojo. Por secretos de que contentar a los periodistas me parece hasta flojo. Oye, esos fiscales que tanto os gustan han pedido medidas cautelares. Pero, Paco, han pedido no prisión. Es que no entiendo yo muy bien qué estáis diciendo. No me gusta que quiten fiscales cuando se persigue que no una trama tan inmensa como la de los Pero te insisto, esos fiscales que son buenos fiscales pidieron Grinda y el otro no me acuerdo Bermejo. el nombre. ¿Cómo? Bermejo. Pues debieron actuar conforme a derecho. Me considero que no tenía que pedir medidas cautelares. Contra los Pujol se pidió ingreso en prisión en la última ocasión y fue el juez el que lo denegó. De hecho, ha sido la primera vez que se ha pedido. Es decir, justo después de esa vez que se ha pedido, ocurre esto. Sí, porque si Liber decía que le parecía flojo este titular sobre este asunto, ABC, la segunda portada, nos dice malestar entre los fiscales por el relevo de Grinda y Bermejo en el caso del 3%. Nos metemos en esa información. La razón formal que pocos creen ni dentro ni fuera de anticorrupción es que se debe a que los fiscales deben ser de Cataluña y que lleven los asuntos de esa comunidad. Apuntan que hay malestar en la Fiscalía por esta decisión. Una cosa, cuando estaban los que han quitado, supongo, ya sabían que no eran de Cataluña, ¿no? Digo yo, o sea, no es que de repente hayan dicho, a ver si... Han caído en la cuenta. Han caído en la cuenta. Es decir, lo mismo, y yo confieso que no tengo ni puñetera idea de estas cosas y que cuando decide un juez o un fiscal general suele saber más que yo. Pero lo mismo no era el mejor día, ¿no? Es decir, dar la sensación siquiera de que se puede ayudar a los pájaros de los Pujol con esta decisión es algo que se podía haber evitado, quizás simplemente explicándolo antes, de manera previa y de manera intensa, porque estaría bien para la imagen de la justicia que les pusieran unos fiscal ad hoc que no les metieran mano a probablemente los mayores sinvergüenzas que ha habido nunca en España. Yo es que os escucho y me quedo de verdad asombrado, ¿no? Es decir, ahora os creéis de verdad... Por la calidad del argumento. Sí, no, la calidad del argumento, ¿no? Cuando se dice de catalanes, no es que sean catalanes, sino que estén viviendo allí, porque parecía razonable a la Fiscalía que no tuvieran que desplazarse varias veces a la semana, cogen avión... Pero claro, porque no lo habían pensado antes. Porque cada fiscal jefe... Prisa no se ha dado en darse cuenta de algo. Oye, pero vamos a ver, es que ha cambiado un cambio de fiscal general del Estado, ¿no? Os habéis enterado, ¿no? Sí. Hay un nuevo fiscal general del Estado, un nuevo fiscal anticorrupción y tienen derecho... porque estos fiscales no tenían la plaza en la oposición, no habían ganado la oposición de fiscal del caso del 3%, no la habían ganado, lo siento, y entonces son dos buenos fiscales, pero el fiscal general dice, oiga, quiero que lo lleve esto, fiscales que estén allí físicamente viviendo, punto. Ya, pero que no parece lo más razonable. Pero oye, dime en qué momento sacaste la oposición de fiscal, yo no la saqué. Por eso, Paco, vamos a ver, no la saqué, me hubiera gustado. Razonable pensar que quien ha trabajado mucho tiempo en este asunto lo va a saber rematar mejor que alguien que se incorpora de repente. ¿Creéis que Paco, digo yo? Estos que tienen esta... Es que la acusación que haces al que yo no hago acusación, sí que sacaron la oposición de fiscales. Y sí, bueno, y que digo, porque a ti te parece... Pero no es asambleario, ¿eh? Es decir, el chiringuito de la Fiscalía no es asambleario. A ver, escucha, ni aquí ni en ningún sitio. O todos tienen razón o no tienen... A ver, tú estás diciendo que hay unos señores que son jefes, que yo ahora les tengo mucho respeto... Que han nombrado. Que han nombrado, vale. Y tienen una opinión. Y tú estás de acuerdo con esa... Y yo te digo, esos señores que no son jefes, pero son fiscales, tienen otra opinión. Hay una cosa que se llama corporativismo, ¿no? Es decir, yo soy amigo tuyo, Kake, entonces yo le apoyo y a lo mejor pues me molesta que lo muevan de donde esté y me cabreo. Pero Paco, la noticia, el momento y el fondo no es bueno. Yo no sé por qué lo habrán... Pero es que vamos Tú tienes a un periodista siguiendo todo un juicio y en el último mes del juicio no le cambias por otro periodista porque no te va a hacer la misma lectura porque no lo has seguido. Vamos con más noticias que se me enrocan. A ver, Paco,
que vamos con La Razón. La Razón de... Venga, a ver qué nos cuentas en portada. Dices, Cifuentes negó ante el juez haber sido coaccionada o intimidada desde La Razón. También lo dice su directora de gabinete y el consejero de Presidencia. Entonces, Paco... Correcto. ¿Intimidaste o no? No, nunca he intimidado a No, es nadie. que esto es tendencia ahora mismo en Twitter. A mí hay- Paco, ahora mismo estás de moda. No, además me gusta una cosa que dices, mira... ¿Amenazas o no? Mira, yo conozco a Cristina Cifuentes desde hace muchos años. Tengo, no la mejor, vamos, no puede ser mejor la opinión. Y no conozco a nadie, es nadie que sea capaz de intimidarla. Solo te digo eso. Conociendo a Cristina Cifuentes, y tú la conoces también, Liber, yo la conozco, es decir, es que vamos, hay que tener... vamos, yo te digo de verdad... Es que te iba a pedir una entrevista a Paco, pero ya que estoy aquí... Pues ya... Confiesa, Paco. Pero te puedo asegurar que Cristina Cifuentes, me lo preguntó el juez, ¿y cree usted que es blanda? Y digo, mire, cualquiera que conozca a Cristina Cifuentes... ¿Es blanda? Blanda, porque Pero yo... el juez te pide opiniones subjetivas. No me lo creo. No, aparecía en la grabación. Se te ha ido, Paco, no lo dices el juez. Es el Déjame juez que os que te lo ha dicho. explique, porque yo lo digo en la grabación. Sí. Y entonces le dije al señor, señoría, yo creo que esa es la demostración más clara de que lo que estoy diciendo ni yo me lo creo. Digo, porque es que, claro, yo conozco a Cristina Cifuentes desde que era directora de un colegio mayor de la Complutense. Sí, Nos sí. está viendo, ella lo sabe. Y vamos, dirigía el colegio mayor, vamos, creo que era el mejor director del colegio mayor que ha Sufrió habido. un accidente que Bueno, la mancillaron unos auténticos, vamos, criminales. Exacto, y es decir, por tanto, Criminales. yo me alegro porque cuando hemos sabido esto, porque yo he dicho siempre lo mismo, lo que diga Cristina Cifuentes va a misa. Es decir, ella sabe que yo jamás la he presionado, jamás es jamás. ¿Tenemos más noticias? Sí, abrimos página internacional con el diario El País. La represión policial y los saqueos arrastran a Caracas al estallido social. Carlos. Bueno, esta es la noticia Oye, que... también llevábamos el tema de González, que nadie se piense, no es amable gente. Ponla, por favor, la portada. Venga, vamos a ver otra de la portada de Paco. Por favor. Que no se note, que no se diga. Es que ya habíamos hablado de este tema. La trama de Canal desvió 23 millones de euros a Suiza. Que ese es el de tema una sola principal. operación. Bueno, Paco. El paraíso fue Suiza. Sí, eso dicen. A mí en su día, yo recuerdo que cuando empezó a hablarse de eso, porque toda esta información es conocida, es decir, que está dentro de los papeles del Canal, a mí lo que me dijeron es que era una cosa normal para pagar a uno, no sé, al que vendía o al que compraba, ¿no? El hacerlo a través de Suiza. Sí, exacto, porque normalmente las operaciones internacionales las haces desde, pues son sociedades que están... Yo no tengo ni idea, vaya Pero yo por delante. sí, Paco, es insólito. Sí, es decir, es raro, no había aprobación del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero eso es antiguo. Subieron el precio de compra muy por encima de lo que tenían, entre comillas, aprobado Se dentro del saltaron propio toda la Canal. normativa de contratación. Sí, sí. Es normal que en el año 2013, en una Pero, a ver. operación de una empresa pública, acabe el dinero en Suiza. Pero es que además, esto a mí, que he tratado mucho con Ignacio González, es que me resulta desolador. Hombre, o sea, ver el titular de La Razón que dice la trama del canal desvió 23 millones de euros a Suiza de una sola operación. ¿Pero esto en quién lo Brasil. dice, Paco? Lo dice El la- auto del esa es la juez. gan- Paco, el auto del juez pero en esa- la instrucción. Esa es la No, ganancia. por el cual manda... Claro, tú cuando mandas a alguien a la cárcel tienes que No se tener una entiende justicia. nada si habláis Vamos dos a la ver, vez. Yo no sé cuántas veces aquí lo he dicho está ya. Marcos, que sabe mucho más que yo, pero es obvio, cuando el juez te manda a prisión sin fianza, tiene que justificarlo, no dice, me acabo de levantar y decido mandarlo. No tienes que decir, oiga, porque creo que la trama se desvió, tal. Paco, hay que tener en cuenta que hay organización criminal que la quitaron, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, malversación y fraude, que son delitos gravísimos. ¿Y esto estaría acreditado directamente por Suiza? Bueno, por fuentes policiales. Está- Ahora tienes que enviar comisiones rogatorias a Suiza para que te den la información, la testifical, vaya. de Madrid no era presidente del Canal. Es igual. No, yo... Bueno, no sé, yo le estoy preguntando, no, estoy diciendo... Yo no soy el juez instructor. No, yo me pero gustaría bueno, pero quiero decir saber que tanto, pero cuando no. ya lees el 2013... Es lo que dicen ellos. ¿no? El presidente del canal de Isabel II siempre es el vicepresidente de gobierno de la Comunidad No de había, Madrid. con Ignacio González no hubo vicepresidente. O consejero Claro, de presidencia. una vez igual. que él se convierte Era Salvador en presidente. Victoria. Ya Salva, sí. Salvador Victoria. Pero Claro, vamos, una Cintia, vamos con las de la noticias. noche a la Pero oye, mañana, pensar que- viene de atrás. que un juez cuando toma una decisión tan grave como es la privación de libertad, hombre, se tienta la ropa. Hombre, yo no, entiendo que algún no es una indicio de cosa, algo hombre, tendrá. te puede equivocar, yo no lo sé, yo espero que no sea así. No me gusta que la gente, sea del partido que sea, vaya a la cárcel porque sería bueno para la democracia que no hubiera corrupción. A mí siempre me han dicho, yo cuando he preguntado las operaciones de Canal, pues todo es la parte extranjera. A mí Edmundo, que
digo, ya he hablado de él, siempre me ha dicho que nunca se hizo nada, que al revés se multiplicó el valor de la compañía y que vale 300 millones de dólares, ¿no? ¿Qué te va a decir? Bueno, oye, ya lo sé. Pues mira, Paco, pero... sí, tenemos 23 millones de euros en Suiza por esta operación, 19 por esta otra y 27 por la más allá. Antonio, Paco, es que el juez de Velasco ha razonado en los autos muy tranquilamente las pruebas que le trae la UCO. Y la UCO, referente al tema Suiza, tiene una información vía Interpol o vía directamente con la policía suiza helvética de todo lo que ha pasado allí. Luego se contrastará. Es decir, que el juez no los ha mandado por la cara, los ha mandado porque hay motivos suficientes de que eso sea muy delicado. Lo que está diciendo iremos viendo lo que se 23 contrasta, porque hay listados enteros de gente que ha sido enviada a prisión y después no ha habido nada. En Valencia hay listados de 30 y pico personas metidos en prisión y después no ha habido absolutamente nada. Pero bueno. Pues nada, voy a terminar leyendo la portada de La Razón para que Paco no se enfade conmigo. Vamos con que nos lleva elecciones en Francia. Dice Le Pen intenta arañar el voto del miedo tras el atentado de París. Y ya sí que sí. Estos son todas elecciones las que tenemos el domingo. Lo has hecho maravillosamente bien. Me ha quedado bien, ¿verdad? Elecciones que tenemos el domingo, elecciones vitales. Se está hablando, las encuestas no sé si serán reales, pero empiezan a darle una subida muy fuerte a Fillon. Pero es que tú date cuenta de que podrían pasar Le Pen y Fillon. Con un margen de error del 2% que tienen las encuestas, ahora mismo, y teniendo en cuenta que últimamente las encuestas fallan, que está a la orden del día, puede salir cualquier Acaba de hacer para la unas segunda vuelta. declaraciones Pablo Iglesias respaldando a Mélenchon. Mélenchon, que se presenta bajo la bandera de insumisión, Francia insumisa. Lo primero que ha pedido es el impago absoluto Fillon de la deuda. el voto del que quiere refugiarse del miedo a las extremos, extrema izquierda, extrema derecha. Yo creo que pero es de ahí la subida. Yo creo que Macron... Mira, yo sé quién gana. Yo sé quién gana y lo voy a anticipar aquí en la mañana. Gana el Madrid. Sí. El domingo gana el Madrid. Y luego en Francia va a ganar el que pase frente a Le Pen. Ellos sueñan con la opción... Marine Le Pen no va a gobernar Francia. Y eso es una noticia... Sí, cualquiera que no sea Le Pen. Pero es que, a ver, que no va a salir Mélenchon. No, yo tampoco lo creo, pero aquí la cuestión encuestas lo dejan todo abierto. Si pasa Fillon o Macron y se mide con Le Pen, cualquiera de los dos será el presidente de Francia. Es una noticia relativamente tranquilizadora. En Podemos ellos sueñan con una final Mélenchon, curiosamente, lo comentan, no es ningún secreto lo que estoy explicando, entre Mélenchon y Le Pen. Porque ¿Eso es posible, Paco? Yo creo, yo según tengo... las encuestas, No, yo creo que no. Yo creo que Fillon lo hemos menospreciado. Fillon representa, aunque es verdad que hay todos esos casos, no sería de corrupción el sentido como nosotros lo entendemos, sino de amiguismo muy francés, por cierto, ¿no? De yo acabo de ser primer ministro y me llevo la pasta de los fondos reservados y todo el mundo lo sabe. O vivo en un castillo... por un cargo que no se ejecuta. Hombre, Fillon está bastante lastrado por eso. Pero tú piensas, yo no te digo... A ver, yo te digo una cosa. A mí me parece mal. Me parece escandaloso colocar a tus hijos de 17 años de asistentes. Me parece la leche de mal. Pero también la mentalidad francesa, el concepto que ellos tienen, es menos grave de lo que a nosotros nos parece. Es como un complemento salarial. Y me decía un amigo muy importante, un enarca también, por cierto, dice el problema, que más lo conoce bien a Fillon, dice el problema es su castillo, Paco, que se lo habíamos dicho. Acuñaron dos términos, jacobino y nepotismo. Exacto. No, el nepotismo. Claro, tú cuando ves... No sé pero cuidado, que aquí también lo está, ¿eh? Sí, pero vete a mirar los dineros que hay para asesores en el Parlamento Europeo. El hermano de Ignacio González detenido, el cuñado. Yo volviendo a las elecciones, yo veo a Macron muy fuerte y veo... es al que veo fuerte. Yo lo de Mélenchon me parece... el candidato de Podemos, Mélenchon. Bueno, sí, o el de la... un candidato más de la izquierda, ¿no? Pero yo a Macron, así como no veo para nada al PSOE, que es lo que más me impacta, que el Partido Socialista francés haya quedado un quinto. ¿Sabéis cuál es la...? Y por lo tanto ahí yo creo que Macron tiene más posibilidades. Por eso le veo que es por encima de Fillon. Bueno, el domingo saldremos de duda en una elección absolutamente decisiva. Como Francia caiga, Francia es 2 veces la economía española, es 2 veces la deuda pública española, es en todo 2 veces, menos en influencia en Europa, que será 4 o 5 veces la influencia española. Como caiga del lado populista, tendremos un severo susto. Las encuestas yo creo que lo que están diciendo es que no será así, pero el domingo salimos de dudas. Vamos a preguntarle a David Alemán, ¿qué tenéis preparado ya en Detrás de la Verdad? ¿Qué contenidos tenéis por ahí? Cuéntanos, David. 3 personas, 3 sospechosos con 3 perfiles muy diferentes han estado en el objetivo de los investigadores en el caso Diana Kerr. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. 3 hombres que a punto han estado de ser detenidos, pero que al final todo ha quedado en nada. Y atención, porque tenemos
Una exclusiva en el caso de Paco Sanz. Se trata de lo que podríamos llamar el diario de un estafador. Bueno, mejor dicho, el diario de un presunto estafador. Paco Sanz anotaba absolutamente todo el dinero que recibía y lo que gastaba. Y lo que es más curioso, analizaba por escrito los famosos vídeos que se grababa, anotando lo que había que mejorar y lo que le gustaba. Y unos personajes nuevos en nuestro programa, los Matamoros. Esta noche vamos a hablar del hijo de Diego Matamoros, porque acaba de ser condenado por maltrato. Así que ya ves, Carlos, la mejor información de sucesos y del corazón aquí, en Detrás de la Verdad, en cuanto acabéis la Mari Morena. Bueno, pues creo que tenemos ahí ya el resultado de la pregunta. Con la noche que llevamos, ¿quién tiene más corrupción? Han contestado ustedes. Partido Popular, 45,7. PSOE, 54,3. Igualadillo, igualadillo el resultado. Bueno, nos tenemos que marchar. El domingo aquí estaremos con todo lo que vaya saliendo, que me imagino que será bastante, sobre estas investigaciones por presunta corrupción, más lo de las elecciones francesas. Hasta entonces, Paco. A levantar España.